inclusive, pero así como vos decís, yo creo que eso tiene que agregarle él a su condición, porque el arquero indefectiblemente necesita ese carácter de liderazgo atrás, no solamente para retarle a sus compañeros, sino que para ubicarle, para ordenarle, para mantenerle despierto, para que los defensores, mediocampistas y por qué no los delanteros tengan un rendimiento alto, para que también a él le ayude su equipo a defender ese arco, porque el arquero no gana partidos solo, el arquero necesita de un buen equipo, y para eso también él tiene que estar muy pendiente a lo que tenga que hacer su compañero a la hora de defender, principalmente para poder mantener ese arco en cero. Bueno, ¿y qué se habla de Paraguay, o sea, de la selección ahí en Paraguay, en San Lorenzo por sobre todo? ¿Sigue la misma expectativa que han tenido cuando debutaron contra Estados Unidos o me parece que bajó un poquitito más, es como que bajaron el cambio? Sí, así como le dije a Carlos, yo creo que la expectativa, la emoción y ese sueño de ganar ese primer compromiso era altísima y se sentía por las calles 8 días atrás. Obviamente un mal resultado golpea y mucho, porque queríamos por lo menos sumar un puntito contra Estados Unidos. Lastimosamente se perdió y mal, y eso golpea obviamente. Ojalá que los futbolistas hoy ya estén a la altura de la exigencia, que ya no estén tan emocionados y que cada uno pueda rendir alto en cada puesto y tratar de que no nos convierta muy rápido, podamos llevarlo el partido a nuestro favor, alargar un poquito y por qué no soñar con un triunfo, porque yo creo que un triunfo nos va a fortalecer otra vez en todos los sentidos, principalmente al plantel que están allá luchando por esa clasificación y podamos, yo creo que hoy no tendríamos que perder inclusive y tratar de jugar en la última fecha por esa clasificación tan soñada que creo yo no está tan lejos, si es que nosotros jugamos otra vez con nuestra identidad, con lo que nosotros somos fuertes, cual es defendiendo nuestro arco, tratando de dar sorpresa de contragolpe, tratar de ser muy efectivo a la hora de convertir y sobre todas las cosas hacernos sentir en todos los sectores de la cancha para poder manejar esos 100 minutos que seguramente va a ser duro hoy. Gustavo, vos que sos técnico también, decime qué pudo haber pasado con la selección. ¿Sorprendió Estados Unidos para vos? ¿Qué pasó con Paraguay? Vos decís que le sorprendió la forma de juego, porque fue algo increíble, porque Estados Unidos hace 6 meses atrás había jugado un amistoso y no había tanta diferencia entre Paraguay y Estados Unidos. Y de repente este partido se jugó, le ganó en todas las líneas, fue muy contundente. ¿Qué pudo haber pasado para que tengan... fue una mala noche? Desde tu vista, ¿qué pudo haber pasado ese día? Yo creo que con lo poco que le conozco al profe Alfaro, yo creo que el profe Alfaro es una persona muy estudiosa, que cuida mucho los detalles, que se fija mucho en el rival, que seguramente pudo haber estudiadole mucho a Estados Unidos sabiendo por dónde podían hacernos daño, pero es difícil opinar porque no estoy adentro. Obviamente lo que veo de afuera nomás, lo que yo siento, lo que yo opiné acá con colegas y amigos más cercanos, que yo creo que nuestro error fue salir a jugarle a Estados Unidos de igual a igual, cosa que con eso nosotros dejamos muchos espacios atrás y prácticamente corríamos hacia nuestro arco a la hora de defender, y ahí dejamos espacios por donde el rival nos hizo mucho daño. Nosotros tendríamos que jugar con una línea de 5, con 3 volantes y 2 extremos y uno nomás en punta. ¿Verdad? Yo creo que hubiéramos tratado de mantener nomás el arco en cero y jugar con la ansiedad de ellos, porque ellos tenían la obligación de salir a buscar el partido, pero al ver que nosotros queríamos salir a hacer presión alta a mitad de cancha, ya quedábamos en contrapierna y lastimosamente el primer gol vino con una desgracia del gol en contra, y yo creo que eso nos desordenó más
Y también veo que jugaron jugadores que no estaban en ritmo, que venían de lesionarse, y es muy difícil llegar a un nivel alto en lo físico en un partido tan importante como es en el Mundial, y yo creo que también en lo mental algunos no estuvieron a la altura de ese partido, porque los jugadores que jugaron ese día demostraron en la eliminatoria que pueden tener un rendimiento mucho más alto, pero sin embargo algunos no estuvieron, no rindieron a la medida que nosotros como hinchas esperábamos de ellos. Pero suele pasar, puedes tener un mal día, puedes no haber dormido de la ansiedad, tal vez te jueguen contra el correr más la cancha inclusive, y yo creo que tendríamos que haber jugado con un volante más, inclusive poner una línea de 5, poner un delantero con la característica que sea más sacrificado a la hora de defender, porque el primer defensor de un equipo tiene que ser un delantero, ¿verdad? Y nosotros no teníamos esa conexión, prácticamente no descansábamos con nuestro delantero porque salíamos hasta la media cancha y fácilmente perdíamos el balón, y el rival obviamente encontraba el balón en 3/4 de cancha, y prácticamente con 2-3 pases ya estaban en nuestra área, y eso nos hizo jugar en todos los sectores de la cancha, nos hizo jugar muy mal. Gustavo, y con respecto, ayer habló en conferencia de prensa Gustavo Alfaro, se lo vio un poco enojado, ¿no? Más que nada por algunas críticas que hubo en la semana. Obviamente también lo de José Luis Tilaver no ayudó mucho, hablando del arquero, y obviamente hablando de que justamente sobre el técnico, que es lindo hablar, pero hay que hacer más que nada, creo que fueron sus palabras. Y Gustavo Alfaro dice que pégueme a mí, que cuando termine el Mundial yo me voy a ir, pero los jugadores van a quedar. ¿Vos pensás que esa declaración de Gustavo Alfaro es de despedida, o fue para más que nada sacarle el peso a los jugadores? Yo creo que, primo, que, a ver, el futbolista es una persona muy, está muy expuesta a las críticas. Si ganás, sos el mejor, y cuando perdés, sos el peor. Ellos saben que son personas públicas, y cuando no le va bien, van a recibir críticas, inclusive de gente muy cercana, que a lo mejor vistió y jugó por la selección, por la casaca también, y uno tiene que ser suficientemente profesional para poder sostener un mal momento, porque yo quisiera creer que es un mal día nomás lo que tuvieron la vez pasada, y que hoy se puedan reivindicar de esa dura derrota que tuvimos. Y en cuanto al profe Gustavo Alfaro, yo creo que el profe siempre fue un técnico muy paternalista, en donde él trata de ser el escudo de todos sus dirigidos, y trata de que esa presión mediática no le golpee a su plantel, y principalmente a los que juegan, ¿verdad? Para que ellos puedan entrar y hacer de la mejor manera posible cada responsabilidad que tiene cada jugador en cada puesto, ¿verdad? Y sin embargo ayer sí yo le he visto al profe un poco en defensiva por lo que se le iba a preguntar, pero a ver, cada profesional está en su trabajo y tiene la libertad de preguntar lo que le parezca, ¿verdad? A lo mejor te puede gustar o no la pregunta, pero es algo que yo siempre admiré del profe Gustavo Alfaro, que prácticamente nadie le puso en ese humor del cual yo le vi ayer. Le vi incómodo, en un momento le vi enojado en la entrevista, en la conferencia de prensa, pero obviamente porque venimos de un mal resultado, en donde la gente tiene la libertad de escribir en las redes, y yo creo que los futbolistas también ven eso, pero el fútbol es rendimiento, y el fútbol es un deporte de gusto. A mí me puede gustar cierto jugador, a usted otro, y cada uno tiene su opinión, y por supuesto que cada uno tendrá su verdad. Lo único que nosotros queremos, y la verdad es que queremos clasificar, y la verdad es que queremos ganar, y la verdad es que queremos que los futbolistas rindan alto, porque a todos nos va a venir bien que Paraguay gane hoy, y que podamos buscar el próximo partido una clasificación, porque eso no solamente al futbolista le va a venir bien, sino al pueblo paraguayo, porque gracias a eso más jugadores jóvenes van a tener la oportunidad de salir afuera, y
y eso nos conviene a todos, ¿verdad? Entonces lo que deseamos es que al futbolista paraguayo le vaya bien, porque sabemos que el futbolista paraguayo tiene muchas condiciones, tiene mucho talento, pero a veces con eso no alcanza, a veces con eso no alcanza. Uno tiene que tener un estilo de vida y una preparación de años para que pueda mantenerse en la elite, porque en la elite hay una exigencia en donde no se puede negociar nada y tenés que ser muy profesional para que puedas rendir en cada partido. ¿Y qué opinás sobre toda la gente? No sé si viste acá, por ejemplo, en Argentina se armó una danza en homenaje a toda esta selección. Ya seguramente le habrá llegado el video a Gustavo Alfaro y a toda la concentración. Pero ¿cómo ustedes ven en Paraguay todo este movimiento de la colectividad paraguaya que se hace sentir y sobre todo demuestra que hay mucha sangre guaraní acá en este país? Nosotros los paraguayos somos muy pasionales, tenemos mucho sentido de pertenencia para con la selección, necesitamos que a la selección le vaya bien, necesitamos que la selección alguna vez vuelva a ganar una Copa América, necesitamos que la selección paraguaya por lo menos llegue a cuarto de final y por qué no alguna vez a semifinales. Nosotros sabemos que tenemos muchas condiciones, mucha calidad de futbolistas y estamos paraguayos por todo el mundo, principalmente en la hermana nación de Argentina. Hay muchísimos paraguayos, yo tengo 2 hermanos en Argentina que hace 30 años vive. Sabemos que el apoyo es incondicional de la gente porque la raza guaraní somos muy fanática por nuestros colores y queremos que le vaya bien a la selección. Obviamente que cuando no se consigue algo también hay gente que opina en las redes, dicen cosas. Yo no soy de eso, yo nunca escribí en las redes porque hace años que estoy en el fútbol y sé que no es fácil, sé que es una profesión demasiado difícil en donde el futbolista no depende de él solo, de sí mismo, depende de un sinfín de factores para que podamos rendir alto y sobre todas las cosas ganar o llegar a un objetivo. La camiseta y queremos y deseamos que a la selección le vaya bien, porque si a la selección le va bien, por añadidura a todos nos va a ir bien acá en Paraguay. Gustavo, y en Argentina también, ¿verdad? La última pregunta te voy a hacer, con respecto al arquero, obviamente, esperemos que a Paraguay por ahí no le toque llegar a esta instancia, pero digo, los penales, ¿se practican, se entrenan aparte? ¿Cómo es el tema de los penales? Todo se practica, todo se mejora, todo se puede estudiar. Obviamente hoy en día existe la herramienta de tener un mapa de calor, de buscar todos los penales pateados por cada jugador de cada selección, pero a la hora de la verdad es totalmente mental. Y ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de serenarse y sobre todas las cosas decidirse a un lado. Y cuando va a la altura o al lado que va el arquero, tiene que tener la capacidad de atajar. Porque yo soy y sostengo, porque jugué mucho tiempo al fútbol amateur y profesional también, porque yo siempre digo que un penal bien pateado es gol. Y un penal que viene de mitad de arco para abajo, y si el arquero coincide con ese lado, el arquero tiene que atajar. Orlando es una persona con muy buen físico y generalmente cuando va hacia donde patea el rival, generalmente ataja si es que no va al techo del arco. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y esperemos una victoria de Paraguay. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, fue un gusto charlar con ustedes y ojalá que a todos los muchachos que le toque jugar hoy y al que no también, que aliente, que tenga una mente positiva y que sobre todo las cosas nos dé una gran alegría que sería un gran triunfo hoy y para que este pueblo sacrificado, porque hay mucha gente sacrificada, así como ustedes también, y por toda parte en el mundo hay gente que tiene que luchar por el día a día. Estoy seguro que con un triunfo de nuestra querida selección, toda la gente vamos a estar muy contenta y felices. Saludos enormes, primo, bueno, y que todos unidos para que salgamos adelante y que Paraguay hoy saque un buen resultado y mañana obviamente estemos todos festejando. Eso es lo que queremos, primo. Agradecido por tu llamada y a usted también, buena transmisión y le envío un abrazo.
Ahí estaban entonces, muchísimas gracias a Gustavo Benítez, que es entrenador de arqueros del Club San Lorenzo de Paraguay, recordando que pasó por ahí Orlando Gil y estuvo de cerca al arquero que hoy va a atajar como titular en la selección paraguaya. Te repito, si querés ganarte la camiseta de la selección paraguaya, esta es tu oportunidad. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que escribir en el chat, ahí nomás, tu nombre completo y número de cédula para poder participar. 3 últimos números de cédula o de DNI y tu nombre. ¿Y desde qué parte nos estás escuchando? Se va la camiseta de la selección paraguaya. Sí, señora, sí, señor. Cuando aparece Paraguay en el terreno de juego, ahí está la albirroja, sí, ahí está Paraguay. Están todos nuestros guerreros, está Turquía también. Gracias, Paraguay. Gracias a todos nuestros guerreros por estar ahí del otro lado. Paraguay y Turquía ya están en el terreno de juego. Y están entonando en este momento los himnos. Tanto el himno de Turquía está sonando. Así que bueno, te repito, si querés participar de la camiseta de la selección paraguaya, lo único que tenés que hacer es dejarnos tu nombre, tus 3 últimos números de cédula y desde qué parte nos estás escuchando, Cachito. Así es, podés ganarte la camiseta de la albirroja. Tenés que decirnos con quién estás mirando el partido, danos tus 3 últimos números de documento y ya estás participando. Ya ahora va el himno nacional del Paraguay. Muchísima gente, impresionante la gente que hay, lleno totalmente, entradas totalmente agotadas, carísimas las entradas, Miguel. Sí, claro, muy cara la verdad, tremendo. El himno de Turquía, lo que sonaba, y ahora van a pasar el himno de la selección paraguaya. ¿Qué tenés que hacer? Queremos saber desde qué parte nos están escuchando. ¿Qué tenés que hacer para ganarte la camiseta de la albirroja? ¿Qué tenés que hacer para ganarte la camiseta de la selección paraguaya? Ya te digo, tenés que dejarnos un mensajito en el chat con tus 3 últimos números de cédula y tu nombre completo para poder participar de la camiseta de la selección paraguaya. ¿Desde qué parte nos estás escuchando? Muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias a la gente que nos acompañan desde cada punto, desde cada rincón de nuestra querida Paraguay. Ya viene Paraguay y Turquía. Lo vamos a seguir en Pasión Guaraní. Gracias a todos por la preferencia, por estar ahí del otro lado, en sintonía como siempre. Gracias por cada apoyo que vamos recibiendo a lo largo y ancho del mundo entero, Cachito. Mientras suena el himno de la selección de Paraguay, todos los jugadores abrazados, cantando, gritando el himno. Gustavo Alfaro, serio, el técnico que hoy busca el triunfo. Hoy busca el triunfo la selección de Paraguay. Vamos, que hay que ganar hoy. Pasó el himno de la albirroja y recién nomás pasó el himno de la selección paraguaya. Vamos Paraguay en este momento. Saludos a la gente de Limpio, saludos a la gente de Encarnación, a la gente de María Auxiliadora. Gracias por estar ahí del otro lado. A toda la gente de Ecuador, a toda la gente de México que está escuchando la transmisión. Gracias que somos un montón, Gracias que somos un montón. El abrazo gigante a nuestros amigos de Asunción, San Lorenzo, Loma Putá, también a todos los amigos que nos están escuchando en Pedro Juan Caballero. Ya viene el partido de la selección paraguaya de fútbol. Tenemos la formación confirmada, ya lo vamos a ir leyendo, de la selección paraguaya. Paraguay va a ir con Orlando Gil, Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan José Cáceres, Miguel Almirón, Matías Galarza, Andrés Cubas,
Diego Gómez, Julio Enciso e Isidro Pita. Cachito. Bueno, 2 cambios con respecto al equipo que perdió ante Estados Unidos. Pita que entra por Tony Sanabria y el otro cambio es el de... el otro cambio es el de Matías Galarza. Matías Galarza por Bobadilla. Vamos a ver. También tenemos los suplentes, Miguel. Sí, vamos a ir repasando los suplentes de la selección paraguaya de fútbol. Alex Arce, que está en el banco, Fabián Balbuena, Damián Bobadilla, Gustavo Caballero, José Canales, el arquero, Roberto Gatito Fernández, Mauricio Magaláes, Alexandro Maidana, Brian Ojeda, Gastón Olveira, el otro arquero, Alejandro Alcacu, Romero Gamarra, Antonio Sanabria, Ramón Sosa, Gustavo Velázquez y Gabriel Ábalos. Así es, en el bar está un argentino, en el bar hoy está un argentino impresionante. Y ya tenemos también los 11 titulares de Turquía. Lo tenemos ahí a mano, Miguel Almirón. Sí, lo tenemos a mano con Karir, Kadioglu, Vardy Klin, Dermilan, Modur, Kardi Hanoglu, Jungsek, Jennings, Gunsel, Angul y Artugroglu. Estos son los 11 titulares de la selección de Turquía para enfrentar a Paraguay. Agradecemos a la gente de Turismo Pasión Guaraní que hace posible que nosotros hagamos esta transmisión. Si querés comprar tu pasaje ida y vuelta al Paraguay, ya está habilitado para el mes de junio, julio y agosto, las vacaciones de invierno. Podés comprar tus pasajes llamando al 11 35 40 03 73 o acercarte a la calle Defensa 6863 entre Pinzón y Magallanes, enfrente mismo de la Plaza San Jorge. Turismo Pasión Guaraní. Ya están los jugadores paraguayos. Se viene el partido de la albirroja. Qué lindo que es volver a verte, selección. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Ya se viene el partido de la selección paraguaya. Estamos en vivo por Pasión Guaraní. El abrazo gigante para todos ellos, para toda la gente que hace posible y que está en este momento compartiendo con nosotros. Está y vamos a ver el seleccionado de Turquía. Así que le mandamos el saludo gigante a todos nuestros amigos que está ahí en ese momento. Vamos a ver Turquía, va a empezar el partido y lo vamos a vivir en Pasión Guaraní para todo el mundo. Así que bueno, también vamos a ir reconectando el retorno para saber más que nada algunas de las pronunciaciones. Comenzó nomás el partido. Movió Turquía, estamos en vivo para todo el país y para todo el mundo. La pelota larga, va respondiendo con golpe de cabeza de manera espectacular el jugador Alderete. Alderete metiendo la pelota larga, otra vez sale con Cuba. Cuba con la pelota, el pelotazo largo, otra vez va por línea de fondo. Si la salida corresponde otra vez al conjunto turco. Y así empezó el partido, ya juega la albirroja. Los primeros 25 segundos ya va la albirroja con todo. Agradecemos a Nuestra Señora de la Albirroja que hace posible también que nosotros podamos cumplir con esta transmisión entre Turquía versus Paraguay. Partido decisivo acá en San Francisco. Sale jugando otra vez la selección paraguaya. La pelota larga para Enciso. Enciso tocando para Cuba. Cuba para Galarza. Perdió la pelota Galarza. Le va tocando otra vez el jugador Junsen. Junsen metiendo la larga para Guller. Ahí está Guller. Guller perdió la pelota. Vuelve a recuperar la pelota otra vez Paraguay. La pelota de Pita. Pita tocando para Galarza. Golazo. ¡Gol! Matías Galarza, que esa patada
zapatazo, qué zapatazo de afuera del área para la esperanza guaraní en Estados Unidos, para que lo disfrute todo el país. Impresionante el toque corto de Enciso para Matías Galarza, y Matías Galarza de zurda, metiendo la pelota al fondo de la red, y gana Paraguay, gana la albirroja que dice presente en el Lewis Stadium. Sale ganando al Paraguay desde el vestuario 1-0 con el gol de Matías Galarza. Impresionante zapatazo de Matías Galarza a los 1 minuto 30, apretando la selección de Paraguay, metió un zapatazo. ¿Qué me venía a decir que Matías Galarza está deprimido? ¿Qué me venís a decir? Matías Galarza mete el primer gol. Paraguay le gana 1-0 a Turquía. Y me gusta cómo arrancó la selección de Paraguay, Miguel. Si querés ganarte la camiseta de la selección paraguaya que estás esperando, escribinos en el chat. Quiero participar del sorteo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Nombre y apellido completo. Somos Pasión Guaraní. Estamos en vivo en todo el país y en todo el mundo. Pasión Guaraní Radio, llevando el corazón paraguayo a cada rincón. Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía. La pelota larga la va teniendo otra vez Jusen tocando la pelota para Goller. Goller perdió la pelota, vuelve a recuperar Matías Galarza, el goleador del partido. Otra vez viene la pelota para Giddings. Ahí está Giddings, perdió la pelota Giddings. Otra vez recupera Diego. Ahí está Gómez con la pelota al piso. Galarza, qué enchufado que entró Galarza. El tiro libre y la amarilla para el goleador. Tiro libre para Turquía en la mitad de la cancha. Ya una amarilla. El 23, Galarza que le metió fuerte, ¿no? A ver, la jugada no me parece para amarilla. Ya demasiado, el árbitro, dejate de joder. La primera entrada ya le da una amarilla. Dejémonos de joder, loco. Bueno, amarilla para Matías Galarza, el autor del gol. La selección de Paraguay que aprieta. Gustavo Gómez obviamente sale a decirle al referee que no es para tanto, no es para tanto, pero bueno, ahí está el jugador turco, el número 19, el que está caído. Me gusta cómo arrancó la selección de Paraguay, enchufadísimo. Gana 1-0, este resultado obviamente que le viene muy bien a este equipo para levantar los ánimos, Miguel Almirón. Claro que sí, aprovechamos este parate para avisar a todo el público que está escuchando. Si te querés ganar la camiseta de la albirroja, tenés que comentar ahí abajo en el chat nada más y nada menos que tu nombre y tus 3 últimos números de cédula para poder participar de la camiseta de la selección paraguaya. El tiro libre para Turquía en la mitad de la cancha, señoras y señores, ya gana Paraguay 1-0 con el gol de Matías Galarza. ¡Cachito! Así es. Bueno, agradecemos a la gente de Turismo Pasión Guaraní que hace posible esta transmisión. Venta de pasajes al Paraguay, envío de encomiendas, giro de dineros al Paraguay. Llama al 11 35 40 0373 o acercarte en la calle Defensa 6863 entre Pisón y Magallanes, Mariló Moreno. Sale jugando otra vez Paraguay, la pelota iba cortando otra vez el jugador Cuba tocando con Almirón cayó, el árbitro cobró una falta, infracción, tiro libre, corresponde en este momento a la selección paraguaya en campo propio. Estamos en vivo para todo el país y para todo el mundo, siguiendo todas las acciones de la selección paraguaya en este momento. El abrazo gigante a toda la gente que está ahí del otro lado, escuchando el partido. Cachito Cabreras. También queremos agradecer a toda la gente que está escuchando en vivo a través de la página de Pasión Guaraní Oficial. Suscribite a nuestro canal, ponele un like. Estamos con todo lo que es la albirroja, con todos los partidos de la selección paraguaya de fútbol y también por los partidos importantes de este mundial. Sale jugando otra vez Turquía de atrás, se la va teniendo Demiral tocando la pelota. Atención,
Dominando otra vez el equipo turco. Sale jugando otra vez el jugador Hagliago con la pelota. La va dominando Angul. Angul con la pelota. El toque de taco que venía de Güler. Ahí está Güler. Güler con la pelota. La va metiendo otra vez para Angul. Angul para Güler. El árbitro que mira atentamente el pelotazo largo de Demiral para que vaya Gidis. Rebotaba la pelota otra vez en el jugador Gómez. Cayó un hombre de Turquía. El árbitro cobró infracción. Tiro libre para Turquía. Bueno, los primeros 7 minutos. Ahora, obviamente, Paraguay lo espera al equipo turco, ¿no? Para salirle de contra y liquidar. Se viene buscando a Anco, pasó la línea central, atención, se acaba con lo justo otra vez, Gustavo Gómez quedaba la pelota bollando, la pelota atrás ahora de Demiral, tocando la pelota para Karin metiendo la pelota larga, atención, gana con golpe de cabeza otra vez Gustavo Gómez, el pelotazo que queda corto, lo va teniendo otra vez el jugador Gómez, Diego Gómez tocando la pelota para que vaya a buscarla otra vez Junior Alonso, la habilitación para Matías Galarza, llega Matías Galarza al centro, al área para buscar a Enciso, el pelotazo que iba sacando otra vez de Miral al fondo. El lateral corresponde a la selección paraguaya. Qué enchufado está Matías Galarza, ¿no? Enchufadísimo el jugador que todavía es de River Plate, obviamente. Seguramente lo tendrá en cuenta el Chacho Coudet para River. A ver qué va a pasar, la pelota larga para que la vaya buscando otra vez el jugador Gidis con la pelota, llegaba Gidis, no se fue la pelota, la presión es de Ambirón, engancha Gidis para un lado, para el otro, la va tocando al medio, otra vez el jugador Canglialú, el pelotazo corto, ahí está Ancul con la pelota, la va metiendo otra vez para Güler y el enganche ante la marca de Diego Gómez, el pelotazo largo, ahí está Gildis que entra al área, engancha para un lado, para el otro, la marca de Cáceres, mandando la pelota afuera, el lateral para Turquía. 8 minutos 50, está peleadísimo los jugadores turcos, enojados obviamente, porque fue una piña de entrada, y enojado con los jugadores de Paraguay. No hay que entrar en esa, que ellos se pongan nerviosos, porque Paraguay estoy seguro que va a tener una contra y con eso lo va a liquidar, Miguel. Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía, la pelota de Güler para Gildis con la pelota, se fue el balón afuera, se le fue, sí. Por eso hay lateral del albirroja, si quieres ganarte la camiseta de Paraguay, ¿qué tenés que hacer? Tenés que participar con nosotros, acordate de dejarnos en el chat los 3 últimos números de cédula, más tu nombre completo para participar. Ya gana Paraguay en Estados Unidos. Somos pasión guaraní para todo el país y para todo el mundo. Gana Paraguay 1-0 con el gol de Galarza Fonda. Matías Galarza, 1 minuto 30. Paraguay está ganando. Paraguay está jugando con la camiseta azul, pantalón azul y medias azules. No es la camiseta tradicional, es la de la alternativa. Sale jugando Partachi, otra vez se perdió la pelota, atención, viene el centro de Diego Gómez, acaba con lo justo de Miral para Partachi, quedó la pelota bollando, Diego Gómez el pelotazo, se fue por encima del travesaño, quiso probar, quiso sorprender el número 8 de Paraguay, se fue por encima del arco, uy, le pegó en el corazón, me parece a uno de los hinchas turcos que estaban detrás del arco, el saque de arco para el equipo europeo. Mejor el corazón, pelotazo de Gustavo Gómez, que probó de media distancia. Sabemos que tiene una buena pegada. 10 minutos de juego, Paraguay le gana 1-0 a Turquía. Y vamos que me gusta esto. Sale Glu con la pelota, la va tocando otra vez para que vaya Güler con la pelota otra vez, engancha para un lado, para el otro. Ahí está Güler para Ancul con la pelota, engancha para un lado, para el otro, otra vez Junsen el pelotazo atrás, Demiral en la mitad de la cancha, otra vez para Bardaxi, Demiral, el cambio para que vaya a buscarlo otra vez el jugador Kandanglu,
Gandan tocando para Guller. Guller que va abriendo otra vez para que vaya buscando Van Darcy. Van Darcy con la pelota otra vez con Gildi. Gildi que engancha para un lado para el otro. La marca de Cáceres muy bien. Almirón cortando, quedó corto. Por eso sale otra vez Guller. Guller con la pelota engancha para un lado para el otro. Otra vez el cambio de frente. La va buscando otra vez el jugador Mulder. Mulder y el cambio largo. Otra vez Cardioglu. Cardioglu con la pelota, otra vez Van Darcy. Van Darcy engancha para un lado, para el otro, se muestra Turquía, quiere el empate a toda costa. El pase al medio para Guller, se equivocó Guller. Y sale la contra de Paraguay con Diego Gómez. Diego Gómez tocando la pelota para Enciso. Se viene Enciso, engancha para un lado, para el otro. ¿Qué va a hacer? Quiere escapar. Otra vez el freno de Enciso. El pase atrás para Almirón. Ahí se viene Galarza, Galarza con la pelota, otra vez con Enciso. Lateral de Paraguay. ¿Querés enviar dineros al Paraguay? Lo podés hacer a través de Western Union. Vení a nuestra agencia Defensa 6863 en Turismo Pasión Guaraní. Podés enviar dinero al Paraguay. Defensa 6863 entre Pisón y Magallanes, enfrente mismo de la Plaza San Jorge. Turismo Pasión Guaraní. Sale jugando Junior Alonso con golpe de cabeza, la deja para Galarza Fonda con la pelota, la va dejando para Enciso, Enciso con la pelota, amagando para acá, para allá, tocando la pelota para que vaya a buscarla otra vez Gómez, Gómez perdió y se viene con todo otra vez, Turquía, atención, la pelota para Col, Alcón con la pelota, el centro al área, sacó con lo justo Junior Alonso, quedó la pelota de Gonglu, el pelotazo de Guller, se fue por encima del travesaño. Por encima del travesaño le pegó con la derecha, una cosa impresionante, llegó otra vez Turquía. Dios mío, ¿por qué digo una cosa? El que rechaza es Juan José Cáceres. Rechazá para afuera, papá. Rechazá para afuera, Cáceres. La pelota le vuelve a caer. Hay que estar atento ahí en la defensa, por favor. Sale jugando otra vez el... A ver, ¿qué cobró el árbitro? Me parece que cobró una falta. A ver, no, está revisando algo. Está revisando algo en el VAR. No, tiro de esquina. Tiro de esquina le avisaron del VAR. Bueno, tiro de esquina le avisaron del VAR al árbitro del partido. Tiro de esquina para Turquía. Bueno, siguen ahí las parejas. Alderete, me parece, bueno... Qué bárbaro, ¿eh? Se agarran, se tocan, se pegan. Ojo, no hay que entrar en la de ellos, ¿eh? Ellos son los que están nerviosos. Ojo a los defensores porque obviamente tenemos amarilla, ¿eh? Guller y el centro cerrado, atención, golpe de cabeza de Junior Alonso que daba la pelota apoyando, la va buscando Enciso, tocando atrás otra vez, sale jugando con Juxen tocando para Demiral la pelota atrás con Karir con la pelota, la va metiendo otra vez para que vaya, engancha el arquero, mete el pelotazo largo, otra vez para Gildi que llega con golpe de cabeza, iba ganando otra vez el jugador Gustavo Gómez, enganchan para un lado, para el otro, a ver qué va a pasar con esto, la va teniendo Matías Galarza, el autor del gol, perdió Matías Galarza, se viene otra vez el jugador de Turquía, ahí está Guller con la pelota enganchando, perdió, anticipa Almirón, se viene la contra de Paraguay, atención que pica Pita, ahí va la pelota para Isidro, vamos Isidro Pita, el país está contigo, se viene Isidro Pita amagando para acá, para allá, línea de fondo, atención en el área, está Enciso, el centro, para buscar a Enciso, cerraba con lo justo Johnson, estaba en offside Isidro Pita, pero cerraba con lo justo Johnson, está muy bien Paraguay. Lo veo muy fino, el Paraguay está bien, para la contra. Yo creo que va a tener una contra, como te dije, Miguel, una contra entre Almirón, Enciso, y ahí lo puede liquidar. Están muy nerviosos los jugadores turcos. Guldo con la pelota, va dejando otra vez para que vaya Van Darcy con la pelota, la toca otra vez para Cadioglu con la pelota, otra vez con Gildis que la va tocando para Cadioglu, el cambio largo de frente, otra vez para Angul con la pelota, ahí está Angul el centro, ¡oh! Llegaba con lo justo, otra vez el arquero Orlando Gil se va quedando con la pelota en 15. Saludamos a la gente de San Lorenzo, a la gente de Capiatá, a la gente de Ipané, a la gente de Carapeguá, a toda la gente que está escuchando nuestra transmisión a través de www.pasionguaraní.com y a través del YouTube, ¿no? Nuestro canal Pasión Guaraní Oficial.
Sale jugando otra vez Cadre, 16 minutos, está ganando Paraguay 1-0 con el gol de Matías Galarza. Sale jugando otra vez el jugador Van Darcy con la pelota, Cardioclo con la pelota otra vez en la mitad de la cancha, perdió con Almirón tocando para Pita con la pelota, la va dominando, perdió otra vez Pita, vuelve a recuperar con todo otra vez Van Darcy con la pelota en la mitad de la cancha de Miral que pasa, abre los brazos, no se muestra nadie, toca para Van Darcy con la pelota otra vez para Cardioclo, ahí está Cardioclo que engancha con la zurda, tocando para aventarse. Ahí está tocando Turquía con la pelota. El equipo blanco en esta oportunidad sale jugando con Julsen con la pelota, tocando ahora para que vaya Guller. Ahí está Guller con la pelota otra vez para Angul, el pase atrás para que vaya Mulder y sale jugando Turquía que pierde el partido y se viene Van Darcy. Ahí está Van Darcy tocando la pelota al medio, atención, se viene Turquía, se acaba con lo justo Almirón, reviente esa pelota Almirón, dale, quedó corta la pelota, otra vez sale Gustavo Gómez tocando la pelota para que vaya otra vez Enciso para Almirón enganchando con su zurda mágica, perdió la pelota Almirón, me parece que no puede pasar más la mitad de la cancha Paraguay. Lo espera, le da la posesión del balón a Turquía que busca la igualdad. Paraguay lo espera en 3/4 de cancha para adelante, lo espera para tener una contra, porque tiene jugadores veloces. Se viene a buscarlo Sildi con la pelota, la va metiendo larga para golear. Sacaba Gustavo Gómez la pelota al córner. La pelota al córner como loco, Gustavo Gómez se fue a correrlo al árbitro del partido, tiro de esquina, córner para Turquía. Está nerviosa la defensa pero Gustavo Gómez se puso enojado con el árbitro porque no cobró la posición adelantada y bueno, ahora tiene un córner el equipo turco. El tiro de esquina, viene el centro, se acaba con lo justo, queda la pelota para Guller con la pelota otra vez, Gustavo Gómez defendiendo y se viene a buscarla otra vez con todo el jugador Junsen, quedaba la pelota bollando, le va quedando a Bundur, cayó otra vez, Almirón dice, no pasó absolutamente nada, sigue reclamando con todo Gustavo Alfaro, Porque el jugador se cae solo y cobra una falta. El árbitro ya condiciona a Paraguay primero con la primera amarilla, ahora con una falta. Para un poquito. Se viene a buscarlo otra vez el conjunto de Turquía, atención, la pelota va para Angul con la pelota, otra vez recuperaba Enciso con la pelota, la va tocando para Galarza con la pelota, la va dejando para Junior Alonso, otra vez la pelota para Enciso que perdió, se viene a buscarla con todo Angul que recupera y se viene con todo otra vez Turquía, muy rapidito, se viene a buscarla otra vez Antoglu con la pelota, la deja para Angul con la pelota, la deja otra vez para Guller con la pelota, engancha para un lado, para el otro, se equivocaron entre Junior Alonso que le hizo rebotar la pelota a Galarza y mandó directo la pelota al lateral para Turquía. Sí, le pega un pelotazo a Galarza. Agradecemos a la gente de Turismo Pasión Guaraní que hace posible esta transmisión. Si querés comprar pasajes, enviar encomiendas o también podés enviar dinero al Paraguay, podés llamar al 11 35 40 03 73. Turismo Pasión Guaraní. Sale jugando otra vez Turquía con un lateral a favor. Sale jugando otra vez el jugador Kanglalu. El capitán, viene el centro. Se acaba con lo justo Cáceres, Juan José Cáceres. El tiro de esquina para Turquía. Hoy Orlando Gil todo de naranja, media, pantaloncito, todo naranja. El arquero titular de la selección de Paraguay. El tiro de esquina, las manos arriba, a ver qué va a pasar, viene el centro al área, Orlando Gil de manera espectacular, quedó la pelota apoyando, sigue buscándola otra vez, Antonglu, el centro al área, sacaba Gustavo Gómez, quedaba la pelota apoyando, sale jugando Gildi con la pelota, la va sacando otra vez para que vaya a mandarse con la pelota, el cambio largo de frente, la va buscando otra vez Gildi que gana, golpe de cabeza de Cáceres, mandando la pelota directo
otra vez al lateral y parecen los últimos minutos del partido, te digo yo, ¿eh? Pero sin embargo recién empezó. Se viene Turquía otra vez con Kadioglu. Kadioglu con la pelota la va dejando para Yildiz. Yildiz con la pelota engancha para un lado, para el otro. Se viene a buscar la Turquía. Estamos en vivo, 21 minutos. 21 minutos en este momento. Está ganando Paraguay con Galarza. Galarza con la pelota la va dejando para Pita. Ahí está Pita. Pita con la pelota. Atención, va picando otra vez el jugador Renciso. Quiere tocar con Galarza a fondo. Cerraba con lo justo de Hermiral. Impresionante. El árbitro cobró falta, infracción, tiro libre de Turquía. Cobra toda para Turquía, cobra. Increíble. Se viene otra vez Turquía, a ver qué va a pasar. Ahí está Yildiz, Yildiz enganchando para un lado, para el otro. La marca de Cáceres cayó. Sin embargo, el árbitro cobró falta, infracción. El tiro libre corresponde a Turquía. Qué picante que se vuelve el partido. Saludamos a Laura Domínguez, a la familia Domínguez, acá en la zona de Moreno, que está escuchando la radio. Queremos saludar también al Pedro Monjes, ahí en la zona de San Lorenzo, a Gustavo Benítez, Tito Peralta, Brenda Vera, todos de San Lorenzo, Paraguay, que siguen la transmisión de Pasión Guaraní. Queremos que se vayan suscribiendo al canal de YouTube, que le dejen like a la transmisión. Estamos en vivo para todo el país y para todo el mundo. 22 minutos al tiro libre para Turquía. A ver qué va a pasar con esto. Están esperando en el área Yildiz. Está esperando en el área Guller. A ver qué va a pasar. El tiro libre. Viene el centro. Sacaba Gómez. Gómez y al córner. Tiro de esquina. Córner para Turquía. Mucha gente de Paraguay que se acercó al estadio. Tiene el centro a larga atención. Sacaba Gustavo Gómez otra vez. La pelota quedaba corta. Otra vez la pelota para Gunsen. Junden con la pelota. Engancha para un lado, para el otro. La pelota atrás. Otra vez con el arquero. Ahí está el arquero sacando la pelota para que vaya Kadioglu. Kadioglu con la pelota enganchando para un lado, para el otro. Otra vez Yildiz. Ahí está Yildiz. Muy bien. Se viene otra vez el albirroja que recupera con Galarza Fonda. Enganchando, tocando para Almirón. Perdió. Y se viene a buscarla otra vez el fondo de Turquía que va recuperando. Agradecemos a Nuestra Señora del Albirroja, sponsor oficial de la Albirroja, por primero trasladar a la selección de Paraguay y trasladar al fútbol paraguayo y a miles de paraguayos de Argentina a Paraguay y a todo el equipo de Pasión Guaraní. Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía, a ver qué va a pasar. Ahí está Badarque para que vaya otra vez. Mandancia al centro, al área. No sale el arquero, no sale Orlando Gil. Quedó la pelota bollando. Y sale otra vez con todo el jugador Junsen. Junsen con la pelota, el tiro al arco de Guller. Quedó la pelota bollando. Otra vez vuelve a recuperar Turquía. La pelota de Demiral con la pelota la va dejando otra vez para Junsen. Ahí está Junsen. Junsen para que vaya otra vez Angul. Angul engancha para un lado, para el otro. Se viene otra vez con Guller. Engancha para un lado, para el otro. 24, casi 25. Paraguay está ganando 1-0 con el gol de Matías Galarza y por ahora se va acomodando en el grupo. Con este resultado, Paraguay suma sus primeros 3 puntos. Estados Unidos, primero prácticamente clasificado, 6 puntos. Australia 3, Paraguay 3. O sea, Paraguay está en este momento tercero en el grupo, por diferencia de gol, obviamente. Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía. El pelotazo largo para que la vaya buscando otra vez. Yildiz la baja con el pecho, la va tocando atrás otra vez para que vaya dominando el jugador Kadioglu. Kadioglu con la pelota, el pase largo. Se viene a buscarla otra vez Turquía con Guller. Guller con la pelota enganchando para un lado, para el otro. A ver qué va a hacer. Engancha Guller. No se la puede sacar. Tocan la pelota para Demiral. Demiral con la pelota la va dejando otra vez para Johnson. Se viene a buscarla Johnson. Hacía rebotar en él otra vez la pelota el jugador Cuba. Por eso tenemos salida lateral de Paraguay. Es impresionante. Bueno, minuto de hidratación, este tiempito para que vayamos a hacer las tandas publicitarias, Miguel. Pasión Guaraní. Pasión Guaraní, la voz del Paraguay que cruza fronteras. Hay una pasión que cruza fronteras. Miles de corazones sueñan con lo mismo. Ver a Paraguay brillar en el Mundial 2026.
porque no importa dónde estés. Si tu corazón es albirrojo, siempre hay un camino de regreso. Viaja seguro y cómodo, con el orgullo de acompañar a quienes representan nuestros colores ante el mundo. Nuestra Señora de la Albirroja, sponsor oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol. Vos tenés la oportunidad de ganarte la camiseta de la Albirroja para alentar más que nunca en este Mundial 2026. Compra tus pasajes en Turismo Pasión Guaraní a solo 200.000 pesos ida y vuelta y ya estás participando. En este Mundial, a la Albirroja lo alentamos juntos con Pasión Guaraní. Vamos donde el corazón te lleve. Transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Radio Pasión Guaraní Internacional. Impresionante, está ganando Paraguay 1-0 con gol de Matías Galarza al minuto y medio. Y vos, si querés ganarte la camiseta de la selección paraguaya, ¿qué tenés que hacer? Tenés que dejarnos tu nombre, tus 3 últimos números de cédula y desde dónde nos estás escuchando. Y ya estás participando por la camiseta de la Albirroja. Si estás escuchando la transmisión, suscríbete a nuestro canal. Suscríbete, ponle un like, ponle un me gusta en la transmisión de Pasión Guaraní. Gana Paraguay 1-0 a Turquía. Este resultado nos gusta, pero pedimos un gol más, pedimos un gol más. Yo sé que va a haber un gol más. Yo sé que va a tener una contra Paraguay. Una contra que va a ser para Almirón o para Enciso. Vamos a tener esa contra para liquidar ese partido. Vuelven los jugadores de la pausa de rehidratación en este preciso momento. Así que, bueno, esta pausa sirvió un poco a Paraguay para calmar un poco el tema de las presiones de Turquía, me parece. Va respondiendo otra vez Turquía con Angol. Angol con la pelota, dejando la pelota otra vez para Johnson. Engancha Johnson, sacaba con lo justo Junior Alonso, dejando la pelota para que vaya Enciso. Ahí está Enciso, se le fue la pelota a Enciso, lateral para Turquía. Otra vez Johnson para Mulder. Ahí está Mulder con la pelota, la va dejando para Demiral. Otra vez con Van Darce. Ahí está Van Darce, la va dejando para Yildiz, engancha hacia rebotar la pelota otra vez en Cáceres. Nuevo córner, tiro de esquina para Turquía. Agradecemos a la gente de Turismo Pasión Guaraní. Si querés enviar encomiendas al Paraguay, a todos los destinos en Paraguay, podés llamar al 11 35 40 0373 y retiramos tu encomienda de domicilio. Centro a larga tensión, golpe de cabeza de Gustavo Gómez, quedaba la pelota bollando otra vez, el tiro de chilena, llegó Orlando Gil. El tiro de chilena que vino de Yildiz. Orlando Gil le encontró y sale buscando otra vez Matías Galarza. No se entendieron con Enciso y sale buscando otra vez el fondo de Turquía. Si querés ganarte la camiseta de la Albirroja, ¿qué estás esperando para escribir? Escribiros tu mensaje en el chat en este momento con los 3 últimos números de cédula, el nombre completo y desde dónde nos estás escribiendo, desde dónde nos estás escuchando y ya estás participando. Vamos a sortear al término del partido la camiseta de la Albirroja que se va en este momento. Falta tiro libre de Turquía. Saludamos a toda la gente ahí de la zona de San Miguel, a la gente de Marisa Osorio, a la familia Benítez de San Miguel, a la gente de Moreno también, acá en Buenos Aires, que está escuchando la transmisión. Gracias por escucharnos. Saludos a Elizabeth González, que nos va escribiendo en el canal de YouTube. Gracias, Elizabeth. A Oscar Barreto también le mandamos el saludo gigante. Gracias. Viene el centro al área, se fue la pelota afuera. Saque de arco para Orlando Gil, saque de arco para la Albirroja. Estamos en vivo para todo el país y para todo el mundo. Está jugando la Albirroja el segundo partido en esta Copa del Mundo y se va acomodando con esta victoria con el gol de Matías Galarza. Al minuto y medio Paraguay le está ganando a Turquía por 1-0. Estaba todo invalidado porque el jugador turco estaba en posición adelantada. 31 tenemos.
31 minutos. La pelota larga, otra vez la va buscando Isidro Pita, golpe de cabeza, no llegaba Isidro, le va quedando Demiral con la pelota, la va dejando para Modul con la pelota engancha para un lado, para el otro, se la va llevando Modul, el pelotazo largo, otra vez buscando con Anton Glu, ahí está Anton Glu. El pelotazo para que vaya Junsen para Gildis que escapó, se viene con todo otra vez. Atención, ahí está Junsen para Gildis, muy bien el cruce de Cáceres, dejando otra vez para que vaya Cubas. Uy, se equivocó Cubas. Ahí está, se viene con todo otra vez el conjunto de Turquía. Llegaba el arquero de manera espectacular, Orlando Gil. Turismo Ovación Guaraní, envío de encomiendas al Paraguay. Pasajes ida y vuelta al Paraguay, sabés que tenemos pasajes de 200.000 pesos en adelante. Podés comprar tus pasajes llamando al 11 35 40 0373. Si necesitas enviar una encomienda al Paraguay, llámanos al 11 35 40 0373. Sale jugando otra vez el conjunto turco, tocan la pelota para Kadir con la pelota levanta la cabeza, ahora sí, la va dejando otra vez para Demiral con la pelota manejando el siglo del partido, Turquía, la va teniendo otra vez el arquero Kadir tocando para Kadioglu el pelotazo, para que vaya a buscarlo otra vez Gildis con la pelota ante la marca del Mirón, engancha para un lado, para el otro, la va dejando otra vez para que vaya a buscarlo otra vez el jugador Sajanoglu, ahí está Sajanoglu el pelotazo atrás para Kadioglu, levanta la cabeza, toca otra vez para Sajanoglu el pelotazo para que vaya otra vez Junsen, ahí está Junsen para Ankul, ahí está Ankul, engancha para un lado, para el otro, otra vez la pelota para que vaya Modul, se equivocó y se viene con todo otra vez Paraguay, atención, cayó Junior Alonso, era Matías Galarza Fond, el árbitro cobró infracción, mitad de la cancha, tiro libre de Paraguay. 32 minutos de juego, por ahora está bien, el minuto de hidratación le vino bien a Paraguay para ordenar las líneas, porque lo tenía apretando el equipo turco al equipo paraguayo. Sale jugando otra vez el conjunto turco, a ver qué va a pasar con esto. Se viene Kadioglu cruzó en la mitad de la cancha, enganchó para un lado, para el otro, la va dejando para Gildis. Ahí está Gildis, muy bien Gustavo Gómez, sacando la pelota al otro lado de la cancha, una cosa impresionante. 33 minutos ganando Paraguay, vamos Paraguay todavía. Desde todos los rincones, desde el Chaco hasta el Paraná siguiendo. El pelotazo largo, falta infracción de Diego Gómez contra Guller. El árbitro cobró y será tiro libre para Turquía. Enojadísimos los jugadores turcos con Matías Galarza. Hay que tener tranquilidad. Están enojados porque obviamente con este resultado Turquía se queda fuera del Mundial. Se viene el tiro libre para Turquía. A ver qué va a pasar con esto, señoras y señores. Ahí están todos en el área. Se va a venir el tiro al arco. La orden del árbitro. Viene el centro al área. Atención, golpe de cabeza. La pelota en el travesaño. Sacaba Isidro Pita. Quedó la pelota bollando. Uy, mamá querida, saque la pelota al Mirón. Hace rebotar al Mirón en Muldur. Dios mío, esa pelota que pegó en el travesaño, Cachito. La que no salvamos. Se levantó el jugador turco, cabeceó, la pelota pegó en el travesaño. Esta vez el travesaño jugó para nosotros. Por eso Paraguay sigue ganando. Vamos Paraguay. No hay que dejarse apretar, Sale jugando otra vez el conjunto turco. De lo que nos salvamos, impresionante. Lo tiene otra vez Turquía, la pelota larga. Otra vez hacían rebotar en un hombre de Paraguay. Muy bien Gustavo Gómez, sacando todo ahora en la defensa, mandando la pelota afuera. Por eso tenemos en este momento salida para Turquía. Ahí se viene otra vez Demiral con la pelota enganchando para un lado, para el otro. Se viene otra vez Demiral, tocando la pelota atrás. Impresionante. Turquía manejando la pelota y por ahora
complicando Paraguay. Esperemos que no se venga el gol del empate, digo, pero está cada vez más cerca. Van der sigue el cambio largo para Chelsea. Ahí está Gildis con la pelota, enganchó para un lado, para el otro, se la quiere llevar entre la marca de Almirón otra vez, bicicletea Gildis, toca la pelota al medio, otra vez se viene a buscarla el jugador Cadioglu, el centro al área, queda la pelota bollando, otra vez Mulder, se viene a buscarla Diego Gómez que recupera, el pelotazo largo de Diego, atención, quedó mal parado Turquía, se viene la pelota larga para Galarza, ahí está Galarza alcanzó, llevó la pelota Galarza con la pelota al centro para que vaya Enciso, media vuelta, quiere pegarle, sacaba al fondo, sacaba Van Darse, quedaba la pelota bollando, otra vez se viene a buscarla Almirón, quedó viva la pelota, no hay falta, atención, la pelota de Enciso que le quiere pegar, tocando la pelota para que vaya Cáceres al centro, el arquero de manera espectacular, Jader, le tapó un tiro al arco de Juan José Cáceres, el exjugador de Racing, impresionante, llega Paraguay que en el segundo. Llegó el Nambi Guazú, buena jugada del equipo de la selección de Paraguay, impresionante fue el pase de Enciso para Juan José Cáceres y ahora le pone tarjeta amarilla, ¿a quién? ¿Alfaro o al ayudante de Alfaro? A los dos, ¿por qué? Porque entraron a protestar. Obviamente entraba a protestar, amarilla para los dos, así que bueno, una tarjeta, pero buena jugada, casi el segundo gol de Paraguay, Miguel. Queremos que le vayan dejando me gusta a la transmisión, que le den like, porque se viene otra vez el conjunto turco, la va teniendo Mulder. Parece que si no se sufre no se puede ganar tranquilo. Sale jugando otra vez de Miral tocando la pelota para Mulder para Jursen con la pelota enganchando para un lado, para el otro, otra vez con Cadioglu. Ahí está Cadioglu con la pelota, otra vez para Van Darse. La presión es de Isidro Pita, tocan la pelota otra vez para Gildis. Ahí se viene Gildis con la pelota enganchando, mete la pelota al medio, atención, se la quieren llevar a Anton Glu, el centro cayó. Saca Juan José Cáceres, manda la pelota hacia el otro lado de la cancha, la va corriendo Enciso solo frente al mundo, a ver qué va a pasar, enganchó Enciso, se la llevó, atención que pica Pita, la va tocando otra vez para que vaya Diego Gómez, enganchó, le quiere pegar, cayó Diego Gómez, el árbitro no cobró nada, impresionante, se viene la contra, qué partidazo tenemos, sale jugando con todo otra vez Turquía, la pelota va para que vaya Angul con la pelota, levantate, le dice, cayó Anton Koglu. El árbitro dice levantate, agarra la pelota Orlando Gil, no cobra absolutamente nada, nos salvamos otra vez. La verdad, cómo se sufre, es un partido de ida y vuelta, ahora me gusta, partido de ida y vuelta porque Paraguay tiene jugadores rápidos también en la delantera. Obviamente está sufriendo un poco porque no está teniendo la pelota, ¿no? Hay que tratar de tener un poco más la pelota, a ver. No fue nada. Aduce un golpe que protesta todo el banco de Ve buena jugada de Enciso, que Enciso le pasa a Juan José Cáceres, que le mete un cañonazo y ataja al arquero. Era el segundo de Paraguay y lo liquidaba. Impresionante, lo tuvo otra vez Juan José Cáceres. Todo esto en Pasión Guaraní. Pasión Guaraní Radio, llevando el corazón paraguayo a cada rincón. Señoras y señores, 39 minutos tenemos. Gana Paraguay 1-0 con aquel gol de Matías Galarza. No importa en qué país estés, Paraguay vive en tu corazón. Lejos de casa, pero cerca de lo que somos. Se viene otra vez la pelota atrás. Sale jugando el arquero, sale Orlando Gil con un pelotazo largo cruzando la mitad de la cancha. Otra vez la va buscando Enciso, golpe de cabeza del jugador Gómez para Pita. Otra vez ganaba Gómez con la pelota enganchando para un lado, para el otro. Atención, se va mostrando Almirón, atención que va Almirón, sacaba con lo justo de Miral. Quedaba la pelota apoyando otro lateral de Paraguay en ofensiva. Vos sabés que el jugador que se tiró de Turquía lo sacan, porque ahora el nuevo reglamento, si vos te tirás, te sacan un minuto afuera, Miguel. En el centro del área, golpe de cabeza, iba sacando otra vez del fondo el conjunto turco.
La va dominando Orlando Gil. Saque la pelota. Ahí está. Sacó la pelota Orlando Gil. La pelota larga para que la vaya buscando otra vez Isidro Pita. Isidro Pita con la pelota en posición adelantada. Isidro Pita, el tiro libre de Turquía. Me imagino la gente en las casas, ahí en Constitución, en Barraca, en Retiro, toda la gente mirando ahí, todos los amigos que están mirando y escuchando el partido a través de Pasión Guaraní. Un saludo para todos. Acordate, entra a www.pasionguaraní.com, suscríbete a nuestro canal Pasión Guaraní Oficiales. Se viene a buscar a Mulder. Mulder con la pelota la va dejando para Guller. Ahí está Guller. Guller perdió con el jugador Diego Gómez. Diego Gómez tocando para Enciso. Enciso para Matías Galarza. Matías Galarza para Isidro Pita. Enganchó, perdió la pelota. Uy, falta, infracción. Mitad de la cancha, tiro libre de Turquía. Cayó Mulder, el árbitro cobró. 41 minutos de Paraguay lo tiene que aguantar. Terminaste el primer tiempo. Ordenarse un poquito. Porque la verdad que los jugadores... Este ritmo van a estar muy cansados, ¿eh? Tiene que haber un recambio en el segundo tiempo. Me gustaría verlo, Mauricio, ¿eh? Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía. La pelota va para que vaya a buscar otra vez Angul. Angul con la pelota dejando para que vaya Mulder. Mulder con la pelota enganchando otra vez. A ver qué va a hacer. Ahí está Guller. Guller, el pase filtrado. Se va la pelota hacia el otro lado de la cancha. La domina con toda tranquilidad el arquero de la selección paraguaya, Orlando Gil. Pasión Guaraní, tu país, tu gente, tu radio. Bueno, 42 minutos del primer tiempo. Paraguay le gana 1-0. Recordamos el gol, 1 minuto y 30, el primer golpe al estómago de Turquía, golazo de Matías Galarza. Por eso lo está ganando 1-0. Este resultado le viene muy bien a la selección de Paraguay para quedar en este momento tercera en este grupo, Miguel. A ver qué va a pasar con esto. Sale jugando otra vez el fondo de Paraguay, el fondo de Turquía, digo. Con el jugador de Miral con la pelota. Otra vez recuperaba Enciso. El pelotazo largo de Mandarse con la pelota, la va dejando otra vez, pega la pelota en el árbitro. Diego Gómez había rematado, pegaba la pelota en el árbitro, tiene que ver un pique. Va a salir otra vez Paraguay. Estamos en vivo, ahí está, tocando la pelota Andrés Cubas, para que vaya a buscar otra vez Gustavo Gómez dejando la pelota para el arquero Orlando Gil se equivocó, se viene con todo otra vez Turquía, a ver qué va a pasar con esto, ahí está Angul con la pelota, sacaba muy bien, otra vez Andrés Cubas, dejando la pelota para Enciso con la pelota enganchando para un lado, para el otro, se la quiere llevar Enciso, atención, saca a pasearla Angul con la pelota otra vez, muy bien Enciso que la va metiendo al medio para Cuba para Almirón con la pelota, hace un rodeo, la va dejando otra vez para Diego Gómez con la pelota, otra vez con Almirón con la pelota, acérquense, le dicen, ahí está Junior Alonso, el pase atrás, otra vez Omar Alderete, y el pelotazo largo para que vaya a buscar otra vez Isidro Pita, ganaba con golpe de cabeza de Miral, quedaba la pelota bollando, atención con esto, se viene a buscar otra vez Turquía, cayó el jugador Almirón, el árbitro cobró infracción, tiro libre de Paraguay. 44 minutos, falta 1 minuto, y se viene Enciso, Miguel. Se viene a buscarla Enciso, enganchó para un lado, para el otro, se la quiere llevar, atención, remate. Atención, limpia la jugada, al centro, al área, Diego Gómez no puede. Quedaba la pelota bollando, Almirón con golpe de cabeza, la va metiendo otra vez en el área. Ay, no podía. Atención, Cubas, el tiro al arco, se le escapó al arquero, pero vuelve a agarrarlo otra vez el arquero de Turquía, lo tuvo Andrés Cuba. Qué buena jugada de Julio Enciso, que no terminaba de acomodarse, gambeteaba 1, 2, 3, pero no le quedaba la pelota como para patear, Miguel. Saludo gigante para Alejandro Domínguez, que está escuchando la transmisión. Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía. La pelota es del número 14. Estamos hablando de Bandarse. El árbitro cobró infracción contra Isidro Pita. Tiro libre de Paraguay. Alejandro Domínguez Díaz nos va dejando el saludo gigante. Vamos Paraguay, dice Abaldini Díaz Lugo. Dice vamos Paraguay. El abrazo gigante para la gente que nos va dejando los comentarios en el chat, querido Cachito Cabreras. 6 minutos más dio el árbitro del partido. Yo creo que esto, si sigue así, creo que van a haber expulsados,
Y creo que no hay expulsado en este mundial todavía, ¿no, Miguel? Todavía no. Sí, hay expulsados, sí. Daniel Sosa, vamos Paraguay. Gracias, Daniel, por acompañarnos en este momento. Si querés ganarte la camiseta de la selección paraguaya que estamos sorteando, tenés que dejarnos tus 3 últimos números de cédula, más el lugar de donde sos y tu nombre, para poder participar. Tiro libre de Turquía. Cobró el árbitro del partido finalmente. Quedan 5 minutos. El árbitro añadió 6 minutos más, 6 minutos más, así que vamos a ir hasta el minuto 51. A ver qué más se le puede sacar a este compromiso. Señoras y señores, 6 minutos más. Señoras y señores, a ver que el árbitro parece que está revisando algo, Está revisando algo, una posible tarjeta roja. Atención, atención que hay una posible tarjeta roja del lado paraguayo. Esperemos que no. Esperemos que no, lo único que falta, ¿no? Esperemos que no, porque lo están llamando obviamente de la cucaracha al árbitro para ver una posible tarjeta roja. Ahí la va a ver en el VAR. Miguel, ¿qué puede ser? El toque de... En el toque... A ver qué va a ver el árbitro. Daniel Sosa dice desde Argentina, 4:40, el abrazo gigante a Daniel Sosa. Espérame que quiero ver cuál es la jugada que va a ver el árbitro. Una agresión. Almirón. Una roja Almirón. No pasó nada ese. A ver, lo va a llamar Almirón. A ver, váyanse para allá, le dicen. Roja para Galarza o Almirón. No te puedo... Miguel Almirón y la roja, entonces. Expulsado Miguel Almirón por agresión. Impresionante, se queda con 10 Paraguay y a su mejor jugador. Pero algo, ahí se tapa la boca, se tapa la boca como que... ¿Pero qué es lo que le dice? ¿Qué sabe que le dice? Bueno, esto es algo increíble, no te pueden expulsar por esto. Déjame de joder, loco. Esto no es así. La FIFA está matando el fútbol, no es así. Dejate de joder. ¿Cómo van a expulsar a alguien? Pero explícame por qué lo puede expulsar. ¿Qué puede entender? A ver si le dijo algo en guaraní. ¿Qué puede entender, Miguel? Cuando vos te tapás la boca, esa es la nueva reglamentación del Mundial. Cuando vos te tapás la boca para hablar es motivo de expulsión. Eso es lo que... Ese es el tema, pero bueno. Se ven a buscarla otra vez Turquía, atención, enganchando Modul con la pelota al centro del área, atención, se acaba con lo justo Galarza Fonda. El pelotazo largo con 10, está Paraguay y se tiene que defender a toda costa. Se ven a buscarla Enciso para Pita. Estas cosas no le sirven a Paraguay, regalar la pelota. Pero es algo increíble que te expulsen de esta manera. Está bien la reglamentación de FIFA, todo lo que sea, pero ya me tiene el tema de la hidratación, el tema de taparse la boca. No es así, loco, basta. ¿Entendés? No puede ser de esa manera. Sale jugando otra vez el conjunto de Turquía. La pelota va para que vaya otra vez Junsen. Junsen con la pelota abriendo larga para que vaya a buscarla otra vez el jugador de Miral. De Miral se fue la pelota afuera. Nuevo lateral para Turquía. Paraguay está jugando con uno menos y ganando 1-0 con aquel gol de Matías Galarza. Lo gana Paraguay. Falta un minuto para terminar el partido. Hay que reacomodar a los muchachos después de este duro golpe porque expulsaron a Miguel Almirón. Paraguay está jugando con 10 hombres. Se viene a buscar la Turquía otra vez. La pelota va para Van Darcy para Cadioglu con la pelota, el pelotazo largo. Se acaba con lo justo Juan José Cáceres. El pelotazo otra vez de Volviga con golpe de cabeza. Diego Gómez que daba la pelota bollando. Atención al tiro al arco. ¡Oh! Afuera. Por encima del travesaño. El tiro de Ismael Junsen. El pelotazo
que no fue a ningún lado, menos mal, saque de arco del albirroja. Bueno, que termine el primer tiempo, que los muchachos vayan a descansar y reacomodar la línea, porque ahora yo creo que va a tener que, no sé, jugar con un solo hombre arriba, porque aparte del cansancio, porque la verdad que Paraguay viene haciendo un desgaste físico importante en este partido, Miguel. El árbitro del partido, que se llama Matías Galarza, me parece que se cayó solito. Ahí está entonces, bueno. No pasó absolutamente nada. Así cobró falta, infracción. Tiro libre para la albirroja, ya lo hace rápido Junior Alonso, dejando la pelota para Gil. Ahí está Gil, Gil y el pelotazo largo, cruzando la mitad de la cancha, la va buscando otra vez con golpe de cabeza. El jugador Diego Gómez para Galarza, Galarza con la pelota, se la va llevando, círculo central, viene el centro. ¿A dónde quiso tirarla Galarza? La mandó afuera, será saque de arco, saca con todo otra vez el fondo de Turquía. Golpe de cabeza de Gustavo Gómez, la pelota que se va afuera, nuevo lateral de Turquía. Ya pasaron los 6 minutos, se están jugando 6 minutos 44, ya está. Referee, ya está. Pulsaron a uno de Paraguay, terminalo, por favor, ya está. Sale jugando otra vez Turquía, a ver qué va a pasar. Mitad de la cancha la va llevando otra vez el jugador Junsen. Junsen con la pelota la va dejando otra vez para que vaya a buscarla con todo el jugador Canoglu. Canoglu para Anglu. Engancha para un lado, para el otro. Se lo va llevando Guller. Ahí está Guller. El cambio largo para que vaya Childis. Se la va llevando con todo Cadioglu. Ahí está Cadioglu. El pelotazo largo. Atención. Se la va llevando otra vez. Se viene Johnson y el centro. Sacaba con lo justo otra vez el fondo de Paraguay. Será salida. Corresponde en este momento al conjunto turco. Se nos va el partido. Se nos va el primer tiempo. El pelotazo que llegó de Guller. Ismael Johnson. El árbitro se fue afuera la pelota y Alfaro pide la hora. Pero si dijo 6 minutos, está jugando casi 8. ¿Cuánto más vas a jugar? ¿Qué pasa? El árbitro hoy está condicionando a Paraguay. O le pone la tarjeta amarilla. Es algo increíble. Sale jugando otra vez Turquía. Vamos a ver si es la última. A ver qué va a pasar con esto. El pase al medio no puede parar la jugada, 2 minutos más se está jugando fuera, más de lo que añadió. Sale jugando Angul. Angul con la pelota la va dejando para Johnson. Johnson para Angul. Se viene a buscar a Turquía otra vez. La pelota va para que vaya Canoglu. Canoglu dejando para que vaya Van Darcy al centro. Andrés Cubas mandaba la pelota afuera. Nuevo lateral. Corresponde otra vez a Turquía. Claro, por el tema de la demora. Sí, por la demora, por ir a verlo al VAR y todo, se perdió un par de minutos. Bueno, está bien, ¿qué querés que te diga? No sé hasta cuándo lo va a jugar. Pero bueno, Paraguay lo gana 1-0. Se están jugando casi 9 minutos de los 6 que adicionó el árbitro. Paraguay con un jugador menos. Necesita que termine el primer tiempo para reordenar el equipo. El tiro al arco, atención, se acaba con lo justo otra vez Diego Gómez, el árbitro. ¿Qué pasó? A ver, le pegaron en la cabeza a Omar Alderete, creo. Por eso el árbitro a Gustavo Gómez. Por eso el árbitro para el juego, porque cuando le pegan a alguien en la cabeza, tiene que parar, ¿no? Ahí ya se va acomodando otra vez Gustavo Gómez. Y va a haber un pique y va a reanudar otra vez. Dice, no podés añadir tanto, dice Alfaro. Obviamente, ya está. Ahí largó. ¿Cuánto van a jugar? 10 minutos. Se viene el centro, se acaba Omar Alderete, la pelota larga. Atención, va devolviendo otra vez Van Darcy. El árbitro sigue el juego. Mirá, 10 minutos. Se viene a buscarla otra vez Canoglu. Canoglu con la pelota, la va dejando otra vez para que vaya Guller. Guller con la pelota, enganchando para un lado, para el otro. Saque, Galarza. Hace rebotar la pelota. Y será lateral de Paraguay. Vamos, Paraguay. Terminó el primer tiempo. Terminó la primera etapa. Paraguay está ganando 1-0 con aquel gol de Galarza Fonda. Y con esto
con esto por ahora se va acomodando las cosas. Están los de Turquía recaliente, ¿eh? Los de Turquía recaliente con los jugadores de Paraguay. Salen a separar los jugadores de Paraguay y los suplentes, ¿no? Gustavo Gómez le explica por qué tanta adicionó, ¿no? Casi 10 minutos más se jugó de los 6 adicionados. Bueno, Paraguay gana 1-0 el partido, arrancó bien los primeros minutos, obviamente al minuto 30, con ese zapatazo de Matías Galarza, lo está ganando. Obviamente después el equipo turco se lo lleva por delante a la selección de Paraguay, y bueno, Almirón se queda afuera, expulsado, porque aparentemente se tapó la boca y bueno, ahí el jugador de Turquía dice que le había insultado. Por ahora el partido gana Paraguay 1-0 y este resultado le sirve a Paraguay. Bien, señoras y señores, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con el comentario de Cacho Cabreras de todo lo que nos dejó este primer tiempo. Gana Paraguay 1-0, gol de Matías Galarza. Ya venimos. Pasión Guaraní, la voz del Paraguay que cruza fronteras. Vos tenés la oportunidad de ganarte la camiseta de la Albirroja para alentar más que nunca en este Mundial 2026. Compra tus pasajes en Turismo Pasión Guaraní a solo 200.000 pesos ida y vuelta y ya estás participando. En este Mundial, a la Albirroja lo alentamos juntos con Pasión Guaraní. Vamos donde el corazón te lleve. Paraguay regresa al Mundial y Royal Viajes y Pasión Guaraní te llevan a alentar a la Albirroja en Estados Unidos, México y Canadá. Conseguí tus paquetes desde $2.800 en adelante, con y sin aéreo. Hoteles lujosos de 3, 4 y 5 estrellas para que vivas una experiencia inolvidable. Traslados de ida y vuelta desde el hotel al estadio con entrada incluida. Además, incluye boleto ida y vuelta a Asunción desde Buenos Aires en cama ejecutivo. Royal Viajes y Pasión Guaraní, unidos por la misma pasión. Hay una pasión que cruza fronteras. Miles de corazones sueñan con lo mismo. Ver a Paraguay brillar en el Mundial 2026. Porque no importa dónde estés, si tu corazón es albirrojo, siempre hay un camino de regreso. Viaja seguro y cómodo, con el orgullo de acompañar a quienes representan nuestros colores ante el mundo. Nuestra Señora de la Albirroja, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No importa en qué país estés, Paraguay vive en tu corazón. Lejos de casa, pero cerca de lo que somos. Anda preparando ese regalo que le vas a dar a mamá en su día. Música, raíces y sentimientos. Música, raíces y sentimientos. Eso es Pasión Guaraní. En estas vacaciones de invierno es el momento para volver a casa. Con Pasión Guaraní, reserva tus pasajes desde Buenos Aires y viaja cómodo, seguro y al mejor precio a Paraguay. Con cada compra de boleto ida y vuelta, estás participando por la camiseta de la selección paraguaya firmada por todo el plantel.
Transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Radio Pasión Guaraní Internacional. Cuando juega la albirroja late el corazón, se escucha en la radio pura emoción, con la voz que grita cada gol, está Cacho Cabreras poniendo pasión. Desde el banco manda a soñar, Gustavo Alfaro nos hace creer y luchar, en la cancha magia total, con Miguel Almirón nadie nos puede parar. Estamos en vivo saludando a toda la gente que está ahí del otro lado en sintonía de la radio. Gracias por acompañarnos y es el momento de darle la palabra a Cacho Cabreras para que nos comente todo lo que pasó en este primer tiempo, que por ahora Paraguay está ganando 1-0 con el gol de Galarza Fonda. Bueno, primer tiempo donde Paraguay arrancó bien porque salió a apretar de entrada al equipo turco, que tiene buen manejo de pelota, y a los 1 minuto y medio, en donde apretó, le queda la pelota, una pelota que roba Cubas, pasa para Enciso se la pasa a Galarza, y Galarza le pega un buen derechazo que la mete al lado del palo, nada pudo hacer el arquero turco. Golazo del jugador de River Plate, Matías Galarza, que en la semana se había hablado mucho de su inclusión en el equipo, que decían que estaba bajoneado. Nada que ver, primero de todo porque salió en conferencia de prensa a dar la cara, a decir que estaba feliz de poder estar en ese lugar y que estaba con toda la expectativa de querer ser titular en el equipo. Y bueno, le dio la derecha a Alfaro, ¿no? Porque lo metió a Matías Galarza y la verdad está haciendo un buen trabajo Matías Galarza. Aparte del gol, enchufadísimo. Bueno, después del gol, Paraguay obviamente se repliega un poquito más, buscando la contra para poder directamente ya poder hacer un gol más y dar por terminado el partido. Pero ¿qué pasa? De a poquito el equipo turco se lo va llevando hacia su arco, y hubo pelotas donde una jugada, precisamente un cabezazo que casi logra el empate. Después vino la jugada donde esa revisión del VAR dice que Miguel Almirón había insultado, se había puesto la mano en la boca, y automáticamente el jugador turco, muy vivo, se ve que se había aprendido muy bien el tema de la nueva reglamentación, le avisa al árbitro de que Miguel Almirón le había dicho algo. Yo no sé qué, porque si le dijo algo en guaraní, ¿qué vas a entender? Pero bueno, la nueva reglamentación dice que no te podés poner la mano en la boca, y eso es automáticamente expulsión. Así que avisa al árbitro, el árbitro va a ver eso en el VAR y expulsan a Almirón. Desde ahí, obviamente, lo mete en el arco al equipo de Gustavo Alfaro. El árbitro da 6 minutos de juego, terminan jugando 10. Bueno, Paraguay termina ganando este primer tiempo por 1-0. Yo creo que Gustavo Alfaro ahora tiene que reacomodar las piezas, ver a quién saca para reacomodar las piezas, ver si pone un mediocampo más, porque ahí hay que agarrar la pelota, hay que tener la pelota ahora.
hay que tener la pelota porque la pelota quema. No hay un jugador que tenga la pelota. Y yo creo que Mauricio Magaláes es el jugador perfecto para este momento, Miguel Almirón. Bien, perfecto. Ahí están los comentarios de Cacho Cabreras de los que nos dejó este primer tiempo. No importa en qué país estés, Paraguay vive en tu corazón. Lejos de casa, pero cerca de lo que somos. El abrazo gigante para todos. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Ya venimos. Pasión Guaraní. Pasión Guaraní, la voz del Paraguay que cruza fronteras. Vos tenés la oportunidad de ganarte la camiseta de la Albirroja para alentar más que nunca en este Mundial 2026. Compra tus pasajes en Turismo Pasión Guaraní a solo 200.000 pesos ida y vuelta y ya estás participando. En este Mundial, a la Albirroja lo alentamos juntos con Pasión Guaraní. Vamos donde el corazón te lleve. Pasión Guaraní Radio, llevando el corazón paraguayo a cada rincón. Paraguay regresa al Mundial y Royal Viajes y Pasión Guaraní te llevan a alentar a la Albirroja en Estados Unidos, México y Canadá. Conseguí tus paquetes desde $2.800 en adelante, con y sin aéreo. Hoteles lujosos de 3, 4 y 5 estrellas para que vivas una experiencia inolvidable. Traslados de ida y vuelta desde el hotel al estadio con entrada incluida. Además, incluye boleto ida y vuelta a Asunción desde Buenos Aires en cama ejecutivo. Royal Viajes y Pasión Guaraní, unidos por la misma pasión. Hay una pasión que cruza fronteras. Miles de corazones sueñan con lo mismo. Ver a Paraguay brillar en el Mundial 2026. Porque no importa dónde estés, si tu corazón es albirrojo, siempre hay un camino de regreso. Viaja seguro y cómodo, con el orgullo de acompañar a quienes representan nuestros colores ante el mundo. Nuestra Señora de la Albirroja, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Radio Pasión Guaraní Internacional. Si te querés ganar la camiseta de la selección paraguaya, tenés que participar con nosotros en el chat. Dejanos tus 3 últimos números de DNI o de cédula y ya estás participando. Acordate que al término del partido vamos a realizar el sorteo de la camiseta de la selección paraguaya. Acordate que estamos en Pasión Guaraní siguiendo al Albirroja. Vamos a repasar el chat rapidito. Yo quiero la camiseta, dice desde Buenos Aires, número 071. Blasida Baeza, el abrazo gigante. Vamos, Albirroja, entonces. Ahí están nuestros amigos. También Daniel Sosa acompañándonos. A toda la gente, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, Cachito. Se va a venir un cambio en Turquía. Se viene un cambio en Turquía. Vamos a ver si Paraguay vuelve en los mismos 11 o habrá algún cambio, ¿no? Está hablando Alfaro con Diego Gómez. Sí, aparentemente ningún cambio, ningún cambio. ¿O sí? Sí, ¿va a entrar Bobadilla? ¿Puede ser? ¿Entra Bobadilla? Sí, va a entrar Bobadilla. Bobadilla va a entrar en Paraguay. El primer cambio del partido. A ver quién se va a retirar. Va a entrar Bobadilla. Ahora hay que ver quién se va a retirar. Yo no entiendo. Bueno.
va a entrar Magaláes también, el número 16, ¿no? A ver, me parece que sí. No, Bobadilla es el número 16. Bobadilla es el que va a ingresar entonces. Afuera pita, Bobadilla. Pero Paraguay va a jugar sin delantero. Y bueno, pone más, como te dije, pone un mediocampista donde realmente hay que tener la pelota. Por eso yo pensé en Magaláes, ¿entendés? Porque hay un jugador que tiene que tener la pelota, porque los turcos ahora se lo van a llevar por arriba, van a buscar la igualdad. Hay que aprovechar a ver si Paraguay tiene una contra con la velocidad de Enciso, que va a jugar solamente arriba, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Somos Pasión Guaraní. Pasión Guaraní. Tu país, tu gente, tu radio. Toca Enciso, la pelota larga para que vaya a buscar otra vez el jugador Gil con la pelota, la va metiendo para que vaya otra vez el jugador Gómez, se va la pelota afuera. Será salida en este momento, corresponde a la selección de Turquía. Entró Bobadilla. El cambio entonces por Isidro Pita, expulsado Almirón. En el entretiempo, muchísimas cosas. Saludos para Alicia Cantero de Rojas. Vamos Paraguay, dice. Dale, vamos Paraguay. Alicia, el abrazo gigante para vos también, para toda la gente que nos siguen a lo largo y a lo ancho de Paraguay. Viene el centro, al área, atención. Se acaba con lo justo. Cuba quedaba la pelota bollando. Se acaba otra vez el jugador Junior Alonso. Junior Alonso mandando la pelota afuera. Será salida otra vez para el conjunto turco. Va Muldur. Muldur con la pelota la va manejando Turquía otra vez. Otra vez Junsen. Junsen con la pelota la va entregando otra vez para que vaya el jugador Van Darse. Van Darse. El cambio atrás con Dermilag. El tiro al arco. Orlando Gil. Orlando Gil se queda con la pelota. El primer tiro al arco de Turquía de Van Darse. Llegó Orlando Gil de Demiral, digo. Orlando Gil tapó de manera espectacular. Qué pelotazo que pateó el turco, y buena tajada de Orlando Gil, el joven arquero de San Lorenzo de Almagro en Argentina. Sale jugando otra vez Turquía, que gana el partido por 1-0 en este preciso momento. Se viene a buscarla de Miral con la pelota, la va dejando otra vez para Junsen. Junsen con la pelota otra vez, el pelotazo atrás, dejando para Demiral. Gana Paraguay, vamos Paraguay a defender este resultado. Expulsado Almirón. A ver, se viene a buscarla con todo otra vez. Cadio Glu dejando la pelota atrás. Otra vez con Van Darse. Van Darse con la pelota dejando para Demiral para Van Darse. Van Darse la va abriendo. Atención, se viene Angul. Turquía jugando con uno más. Tiro de esquina, córner. Cedido por Junior Alonso. El córner para Turquía. Turismo Pasión Guaraní. Venta de pasajes al Paraguay. Envío de encomiendas. Giro de dineros. Podés acercarte a Defensa 6863, Pasión Guaraní. El centro al área, atención, golpe de cabeza de Junior Alonso, se va la pelota afuera. En este preciso momento, nuevo lateral otra vez para el conjunto turco. Queremos agradecer a toda la gente que está ahí del otro lado, en sintonía. Viene la pelota larga, otra vez quedaba bollando, la va tocando otra vez Gilsen. Viene el centro, el tiro al arco, se fue afuera desviado, menos mal. El tiro de Gildis lo tuvo otra vez Turquía, saque de arco de Paraguay. Los primeros minutos hay que tener mucho cuidado, se lo lleva el equipo turco por encima a la selección de Paraguay. Paraguay que aguanta este resultado, sabe que Turquía con este resultado no le sirve, se está quedando fuera del Mundial. Ya Turquía empieza a entrar al área, ¿eh? Si Paraguay se va a defender así, está muy complicado. Muy complicado, te digo. ¿Qué querés que te diga? Sale jugando Cáceres, lateral de Paraguay. Otra vez el pelotazo largo para que la vaya buscando Bobadilla. Ahí se viene a buscar la Galarza. Galarza fonda con la pelota, se la va llevando Galarza. Cortaba con lo justo otra vez el fondo de Turquía. El que respondía era Cadio Glu, mandando la pelota afuera. Por eso tenemos en este momento salida. Corresponde al conjunto paraguayo en ataque.
A ver si tenemos buen ataque del conjunto paraguayo. Va Cáceres, el pelotazo largo. Golpe de cabeza para devolver otra vez del jugador Van Darcy. Otra vez se viene a buscar la Junior Alonso. Atención, va al ataque. Junior escapó para un lado, para el otro. Se la va llevando el ex hombre de Boca. Se fue con pelota y todo. Saque lateral de Turquía. 49 minutos de este segundo tiempo. Paraguay tiene que salir un poquito más. Tiene que agarrar la pelota, tiene que cuidar la pelota, ¿no? Porque Turquía se lo lleva por delante. Sabe que este resultado a Turquía no le conviene. Paraguay por ahora aguanta. Turismo Pasión Guaraní, venta de pasajes al Paraguay, envío de encomienda, giro de dineros. Sí, podés llamar al 11 35 40 0373. Saludamos a la gente de Tapicería Ye Buenos Aires, ahí en Esteban Echeverría. Sale jugando otra vez Mulder con la pelota, el pelotazo largo para que vaya buscando otra vez el jugador Cadioglu. Ahí se viene Cadioglu ante la pareja de Cáceres. Toca la pelota al medio. Otra vez se viene Van Darcy al centro. Se acaba con lo justo Gustavo Gómez. Otra vez la pelota es de Van Darcy, dejando para el arquero Kadir. Kadir con la pelota la va dejando para Van Darcy. Van Darcy con la pelota entrega otra vez la pelota al medio para que vaya a buscarla Chulsen. Ahí está Chulsen enganchando para un lado para el otro. Otra vez Angul con la pelota al centro, viene al área, atención, el centro se acaba con lo justo, otra vez y se viene a buscarla Enciso con la pelota, la va llevando otra vez, Galarza con la pelota enganchando para un lado, para el otro, lateral de Paraguay, será salida de Paraguay, estamos en vivo. Hay que tratar de tener la pelota, está jugando con un jugador menos Paraguay, haciendo un gran partido, va a tener un gran desgaste físico la selección de Paraguay para poder aguantar, ¿no? Porque tener un jugador menos en un mundial es demasiado, demasiada ventaja para los turcos. ¿Sabías que Matías Galarza hizo el gol más rápido del mundial, de este mundial? 1 minuto 30, Miguel. Ahí está entonces para anotarlo, entonces lo de Matías Galarza. Tiro. Claro que sí, junto al de Marruecos de esta tarde, el de Saibari, al minuto de juego. Al minuto de juego el gol de Saibari. Viene el tiro al área, atención, Diego Gómez, acaba con lo justo otra vez el fondo de Turquía. Ahí está Kadioglu, mandando la pelota afuera. Será nuevamente otra vez salida de Turquía. Lateral para el conjunto turco que pierde 1-0. Bueno, qué tremendo, ¿no? Ahí está Yilmaz pasando la mitad de la cancha, la primera que toca la va entregando otra vez para que vaya el número 11, estamos hablando de Gildi se entregando para Gimal, otra vez la pelota de Kadioglu con la pelota enganchando para un lado, para el otro, se la va llevando otra vez de Miral en la pelota para que vaya llevándola otra vez Van Darcy. Mulder con la pelota enganchando, se la va llevando a Gilmar, a ver, viene el centro al área, atención, se acaba con lo justo. Otra vez el fondo de Paraguay. Ahí estaba Gildis para recuperar. Ahí está Enciso. Presionando Enciso. Gana un lateral del albirroja. Impresionante. Gente vestido del Chapulín Colorado. Sí, la verdad que sí. Me parece que iban al partido de México. Vinieron a presenciar el de Paraguay y Turquía. A ver, ahí va. Despacito para hacerlo Cáceres para que vaya otra vez Galarza Fonda, se le va la pelota afuera, nuevo lateral corresponde a Turquía. Vamos Paraguay, vamos a regalar la camiseta de la albirroja. Dale que vamos a regalar la camiseta de la selección paraguaya al término del partido. ¿Querés participar? Tenés que dejar tu nombre y 3 últimos números de cédula. Ahí va la pelota larga, otra vez para Gilmar. Ahí está, ¿qué pasó? Falta, cobró infracción. Tiro libre para Paraguay. Falta, bueno, 54 minutos de juego. Sí, falta contra el Denete. El número Baris, el jugador que entró en el segundo tiempo. Sí, bueno, hay que tratar de tener la pelota. Paraguay tiene que tratar de tener la pelota y
lo más lejos de su campo de juego. Se viene la pelota larga otra vez, la va teniendo el conjunto turco, atención, otra vez Kadioglu con la pelota enganchando para un lado, para el otro, se la va llevando, otra vez Van Darsi con la pelota enganchando, tocando la pelota para que vaya otra vez el jugador Calhanoglu para que vaya Yildiz, ahí está Yildiz que la va dejando atrás, otra vez con el número 10, Çalhanoğlu, ahí está Çalhanoğlu. Le tiene que pegar Çalhanoğlu, la deja otra vez para que vaya el jugador de Miral. Perdió de Miral y se viene Paraguay. Falta. No. Se viene otra vez el conjunto paraguayo. La contra con Enciso. Enciso con la pelota. Atención, acompaña Galarza. No. No pasó nada. Dios mío. Se viene otra vez el conjunto turco. 10 minutos. Paraguay está ganando bien 1-0. A ver qué va a pasar. Aguantando la selección paraguaya. Con uno menos jugando. Muy buena corrida de Enciso, que quiso enganchar para adentro y le adivinó el jugador turco. Una lástima, porque era una buena contra de Paraguay. La pelota de Cagliaglu otra vez al piso. Iba Bobadilla mandando la pelota afuera, por eso lateral de Turquía. Se viene la pelota corta para Yildiz para Kadioglu con la pelota, la va dejando otra vez para que vaya el número 16. Estamos hablando de Yüksel. Otra vez con Demiral tocando para Yüksel. Otra vez con Van Darsi con la pelota. Otra vez con Kadioglu. Ahí está Yildiz dejando la pelota al medio. Atención. El balón para que vaya otra vez Kadioglu con la pelota al centro, al área. Atención. Se va la pelota afuera. Lo cubre Orlando Gil. Será saque de arco de Paraguay. 55 minutos de juego. Turquía no le encuentra la vuelta. Paraguay lo gana, por ahora lo gana 1-0. Y yo quiero una contra así como la de Julio Enciso. Le tengo fe. Va a tener una Paraguay para definir el partido. Pasión Guaraní Radio, llevando el corazón paraguayo a cada rincón. La pelota atrás otra vez la van llevando los centrales de Turquía. El balón para Kadioglu con la pelota la va dejando otra vez para que vaya de Miral para Moldor. Ahí está Moldor pasando la mitad de la cancha, se viene tocando otra vez la pelota para que vaya Calhanoglu. Ahí está Calhanoglu tocando el balón ahora para que vaya el jugador Kadioglu, enganchó tocando Yildiz. Otra vez el centro al área, quedó la pelota bollando. Kadioglu, ay Dios mío. Se va la pelota afuera, será tiro libre, igual porque había offside. Tiro libre para Paraguay. Qué manera de sufrir. Vamos todavía falta como 30 minutos de juego. De esta manera Paraguay es muy peligroso que juegue muy cerca de su área. Hay que tratar de tener la pelota. Yo creo que Bobadilla entró para eso, ¿no? Sale jugando otra vez Kadioglu con la pelota enganchando para un lado, para el otro. Se la va tocando atrás otra vez para el arquero. Sale jugando el arquero. El arquero Kadioglu. El balón largo. Otra vez con Van Darsi con la pelota, la va dejando para Moldor pasando la mitad de la cancha, sector derecho, atención, se viene a buscarla otra vez, Turquía se acaba de ganar Zafonda, hace la magia, va para acá, va para allá, saca de zurra, el balón se va afuera, será nueva salida, corresponde a la selección turca, otra vez le va quedando la pelota a el jugador Calhanoglu con la pelota, la va dejando otra vez para Kadioglu, ahí está. Se viene Guler con la pelota, la va dejando para Kadioglu, engancho, volvió a iniciar con Van Darsi, otra vez Van Darsi al centro, le va pegando de Miral, otra vez quedó la pelota de Gil, la pelota es de Gil, cuando llegaba otra vez el número 19, Ángel, para llegar a piscar alguna lesión, pero bueno, no pasó nada. Me parece que quedó algo dolorido en su mano a Orlando Gil, ¿no? Sí. En la mano derecha quedó algo dolorido.
Vos sabés que la pelota cabecea al derete, la desvía y bueno, tuvo buenos reflejos. Tuvo buenos reflejos Orlando Gil, que si no se le metía, 2 cambios en Turquía. Se la juega toda, se la juega toda el técnico. Va subiendo la cantidad de suscriptores en el canal. El abrazo gigante a toda la gente que se va suscribiendo en este momento. Gracias a todos por estar ahí en compañía. El pelotazo largo buscando otra vez el jugador Diego Gómez. Se la va llevando. Se va la pelota lateral de Paraguay. Sí, señor. Vamos albirroja todavía. Vamos albirroja a defender esta victoria parcial, carajo. Se viene a buscar otra vez la selección paraguaya. Atención. Ahí está Enciso. La va llevando a punto. Ahí entró al área Enciso. Hizo la personal. Le pegó de zurda. Se fue desviada la pelota. Era la posibilidad de Paraguay de marcar el segundo, Cacho. Te dije, Miguel. Te dije, va a tener una Enciso. Y tengo fe. Va a tener una. Le va a llegar casi Julio Enciso, que hace la diferencia arriba. Está jugando solo, pero sus buenas gambetas, su velocidad, vuelve loca la defensa turca. Sale jugando otra vez Van Darcy con la pelota, la va llevando otra vez en el círculo central, tocando la pelota. Otra vez para que vaya llevando la selección de Turquía. Atención, ahí está Çalhanoğlu con la pelota, enganchando, tocando el balón para Ozón con la pelota, tocando atrás. Atención, viene el centro de Miral. Otra vez la pelota de Enciso, se la quiere llevar pero no puede. Atención, va a gol. Otra vez sacaba gol para que vaya otra vez el número 8. Ahí está Güler tocando. Se viene Güler que mete el pase. Atención, le queda la pelota otra vez a Güler con la pelota, la va dejando para Yilmaz con la pelota, engancha para un lado, para el otro, viene el centro. Orlando Gil. Cuando entró Denis Gul en el área chica, apareció Orlando Gil para retener el peligro para la selección paraguaya. ¿Cómo estamos sufriendo? Era al centro, cabeceó solo el número 9. Detuvo Orlando Gil. Sí, se viene otra vez. Se viene Gildi. Se fue la pelota afuera, desviado. Bueno, se fue la pelota afuera. Te digo, se está salvando Paraguay. De milagro, no empata Turquía, Sigue aguantando Paraguay esta victoria parcial. Bueno, a medida que vayan pasando los minutos, yo creo que va a haber más claros la defensa de Turquía, porque van a ir todo adelante. Y una le va a quedar a Enciso, Acordate lo que te digo, Miguel. Atención, que se viene a buscarla otra vez. El número 26, estamos hablando de Ozón con la pelota, enganchó para un lado, para el otro, cayó Diego Gómez, el árbitro cobró infracción. Amarilla para el técnico de Turquía ahora. Bueno, quedó tendido en el piso Diego Gómez, Cachito. Sí, un golpe, a ver. Un golpe, a ver. Pisó mal Diego Gómez. Me parece que solo se lesiona solo. Pisó mal Miguel, A ver si se recupera. Sí. Sí se recupera, bueno. Menos mal. Bueno, ahí está entonces. Ya, bueno, se tiene que ir un minuto, o sea que un minuto Paraguay va a jugar con 9 jugadores. Una cosa de locos, no te puedo creer. No, pero salió un minuto, le dice, pero no entraron los médicos. No, pero es una cosa de locos. Se viene el centro, atención, pero se equivocó el árbitro. Porque si entran los médicos, ahí sí tiene que salir. Eso es lo que dice la reglamentación. Busque, Cachito. Se viene a buscarla otra vez. Ahí está Gul.
Denis Hull con la pelota, enganchó para un lado, para el otro. Galarza Fonda va ganando. Denis Hull estaba adelantado, por eso en este momento tenemos salida para la selección paraguaya. Bueno, no te puedo creer. No te puedo creer este árbitro, todo lo que está cobrando. Una cosa de locos, impresionante. Creo que el sanjuanazo lo metemos al Judacay, a este árbitro de San Salvador, creo que el árbitro que le pone la primera amarilla a Galarza, después expulsa a Almirón, juega 10 minutos más en el primer tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más, árbitro? Se viene a buscarlo otra vez Cadioglu con la pelota, va dejando para Gildis con el balón, atención, la presión de Cáceres, ahí está Gildis sobre el sector izquierdo del ataque de Turquía, dejando la pelota otra vez para que vaya... Uy, no puede, sacaba otra vez Gómez, la pelota se va afuera, Uzum que no puede, le va quedando la pelota otra vez a el jugador Uzum que la va dejando atrás, atención, el tiro al arco, desviado afuera. Bardazzi le pateó y se va a venir el número 2 en Paraguay. Gustavo Velázquez, el jugador de Cerro Porteño. El que va a salir para mí es Diego Gómez, que no puede más. ¿Lesionado o no sé? Diego Gómez para mí sale, Miguel. Bueno, turismo, pasión guaraní, venta de pasajes al Paraguay, envíos de encomiendas, envío de dinero al Paraguay por Western Union, por Giro Tigo. Podés llamar al 11 35 40 0373. Turismo, pasión guaraní. Velázquez va a entrar Velázquez por Diego Gómez lesionado. Creo que pisó mal en la que te dije que se lesionó solo porque pisó mal. Ahí sale Diego Gómez. Aplaudido, aplaude, se va caminando y entra Gustavo Velázquez, el jugador de Cerro Porteños, para estar en la defensa, Miguel. Bueno, va Gustavo Velázquez entonces a la defensa. 5 defensores para Paraguay. Pasión Guaraní Radio, llevando el corazón paraguayo a cada rincón. Bueno, le advierte el árbitro del partido a Orlando Gil. ¿Qué pasa? Hay tiro de esquina. ¡No! ¿Qué está haciendo el árbitro? ¡No! Es una estupidez, claro, porque si tarda mucho el arquero tiene que ser tiro de esquina para el rival, pero va a advertirlo al árbitro del partido. Es una cosa de locos. Denis Hull se fue directo, Orlando Gil le pateó, no es una, pero no le sacó ninguna, pero no le sacó ninguna tarjeta. Qué cosa. Sale jugando otra vez Turquía. Ahí está Usul con la pelota, la va dejando larga para que vaya a buscar otra vez Denis Hull. Sacaba con lo justo. Otra vez el fondo de Paraguay. Quedaba la pelota bollando, gol de Galarza a los 2 minutos. Con ese gol está ganando Paraguay, pero está jugando con uno menos con la expulsión de Almirón. Yo te pregunto una cosa, ¿se estudiaron la reglamentación los turcos? Porque realmente quiero saber si Paraguay se va a acordar en un partido así de la reglamentación esa. Bueno, vamos a la pausa, Miguel. Vos tenés la oportunidad de ganarte la camiseta de la Albirroja para alentar más que nunca en este Mundial 2026. Compra tus pasajes en Turismo Pasión Guaraní a solo 200.000 pesos ida y vuelta y ya estás participando. En este Mundial, a la Albirroja lo alentamos juntos con Pasión Guaraní. Vamos donde el corazón te lleve. No importa en qué país estés, Paraguay vive en tu corazón. Lejos de casa, pero cerca de lo que somos. Pasión Guaraní Radio, llevando el corazón paraguayo a cada rincón. Paraguay regresa al Mundial y Royal Viajes y Pasión Guaraní te llevan a alentar a la Albirroja en Estados Unidos, México y Canadá.
Conseguí tus paquetes desde $2.800 en adelante, con y sin aéreo. Hoteles lujosos de 3, 4 y 5 estrellas para que vivas una experiencia inolvidable. Traslados de ida y vuelta desde el hotel al estadio con entrada incluida. Además, incluye boleto ida y vuelta a Asunción desde Buenos Aires en cama ejecutivo. Royal Viajes y Pasión Guaraní, unidos por la misma pasión. Transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Radio Pasión Guaraní Internacional. Bueno, están volviendo de a poco los jugadores de la albirroja después de la pausa de rehidratación. Lo mismo hacen los de Turquía. Ya el árbitro del partido es una vergüenza. Es una vergüenza lo del árbitro, te digo, una cosa de locos. Pero digo, más allá de todo esto, ¿no? Primero que no se sabe la reglamentación. Porque el jugador tiene que salir un minuto, pero si entran los médicos. Si no entran los médicos, el jugador no tiene por qué salir. No, pero y después, bueno, lo que hizo el jugador turco de ir y pateárselo la pelota a Orlando Gil, así nomás por guapo, me parece una falta de respeto. Y que el árbitro del partido haga oído sordo, no le saca ni siquiera una amarilla, me parece que está inclinando la cancha, claramente. Bueno, pero bueno, estas cosas pasan. Vamos Paraguay, que hay que sufrir un poco más. Se viene la pelota larga de Orlando Gil. Señoras y señores, se reanuda el juego. ¿Qué pasó? Cayó Cáceres, el árbitro cobró infracción. Bueno, Cáceres, ahí ya vamos a ver la repetición en el monitor. Cayó solito. ¡No! Cáceres se golpeó el muslo, Ojo que cayó mal Cáceres, Le pasa de todo a Paraguay, no te puedo creer, una cosa insólita. No. Esperemos que no sea nada grave. Amarilla para el jugador turco, el tiro libre de Paraguay. Va Enciso para patear ese tiro libre. Ahí van todos los paraguayos. Vamos Enciso, vamos todavía que podemos. Ahí va Enciso. Allí lo vi Andrés G. Enciso. Viene el centro al área, atención, golpe de cabeza, quedó la pelota bollando, quiere galarse a fondo, se acaba otra vez el fondo de la albirroja. Atención, sale jugando otra vez el conjunto turco, la va llevando el jugador Cadiaglo con la pelota enganchando para un lado, para el otro, se la quiere llevar, atención, están rápidos los turcos, El pelotazo de Yildiz para que vaya a buscarlo otra vez el jugador Gismar que no puede. Se viene el pelotazo largo de Chisman, no podía. Se fue la pelota afuera. Saque de arco, corresponde otra vez al albirroja, Cachito. Turismo Pasión Guaraní, venta de pasajes al Paraguay, envío de encomiendas, giros de dineros al Paraguay. Podés llamar al 11 35 40 03 73. Turismo Pasión Guaraní. Sale jugando otra vez Van Darcy con la pelota, la va dejando otra vez para que vaya el jugador Cajanoglu con la pelota, pasa entre la mitad de la cancha, se viene a buscarla Yildiz, a ver qué va a pasar con Yildiz cruzando la mitad de la cancha, se viene Turquía otra vez con Van Darcy dejando la pelota otra vez para que vaya Elmar que la va dejando otra vez para que vaya Van Darcy el cambio para que salga el capitán, ahí está Canoglu que la va dejando para Gismar. Atención, Çalhanoğlu, el centro al área. Ahí está Gismar que no puede. Sale jugando otra vez el fondo de Turquía. Se va la pelota atrás. Sale jugando con el arquero. Ahí está Kadir que la va dejando para que vaya a buscarla otra vez el jugador Van Darcy con la pelota al centro. ¡Oh, el tiro al arco! Orlando Gil de manera espectacular. Le queda otra vez la pelota a Gilmar, el centro. Impresionante. Y se viene con todo otra vez Cubas que no puede manejarla. Se viene a buscarla otra vez Bodilla que no podía.
Saca Junior Alonso. La pelota cruza la mitad de la cancha. La va llevando otra vez Galarza Fonda. Se va con pelota y todo. Lateral de Turquía. Lateral de Turquía. Se viene a abocar la Turquía, atención, la pelota es del jugador Van Darcy con la pelota la va dejando otra vez para que vaya el jugador Elmar con la pelota enganchando para un lado para el otro, otra vez Demiral que la deja, otra vez con el número 21, se viene a buscarla Yilmaz, córner para Turquía, tiro de esquina para el equipo europeo. Así es, se viene con todo Turquía, se viene con todo. Paraguay aguanta, 75 minutos de juego, faltan 15, aguantá, hay que aguantar, corazón, aguante por favor. A ver, viene el centro al área, atención, no sale el arquero, el cabezazo, tiro de esquina, córner. Rebotó la pelota en Omar Alderete y el tiro de esquina corresponde otra vez a la selección turca. Impresionante. Señoras y señores, son 10 tiros de esquina. 10 tiros de esquina para Turquía. Viene Ardal Güler, el centro al área, atención, se va la pelota, el tiro al arco. Muy bien, estaba el jugador Gustavo Velázquez, saca otra vez Galarza Fonda, quedaba la pelota bollando. Ahí está el número 13, Eden Emale. La pelota atrás es del arquero Cali. Cali con la pelota, la va dejando para que vaya Kalanoglu. Se viene a buscarla otra vez. Ahí está Kalin con la pelota. Ahí se viene Jusen que la va dejando para que vaya al 21. Ahí está Yilmaz y el centro. Sacaba con lo justo Cubas, mandando la pelota afuera otra vez. Será córner, tiro de esquina, corresponde a Turquía, Cachito. Se lo lleva por encima, ¿no? Lo aguanta Paraguay. 1-0. Por el momento, Paraguay le sirve este resultado. Paraguay, que recordamos, con esto está tercero en el grupo. Primero Estados Unidos, 6 puntos. Segundo, Australia, por diferencia de gol, con 3 puntos. Tercero, Paraguay, 3 puntos. Y con 0 puntos, Turquía. Este es el momento, ¿no? Tercero estaría en el grupo Paraguay, en este grupo. Sale jugando con todo otra vez el conjunto turco. La pelota va larga, atención. La va llevando sobre el sector derecho el jugador Moldul con la pelota enganchando para un lado, para el otro. Se la va llevando otra vez el jugador Uzun que amaga para acá, para allá, toca la pelota para Gisman. Ahí está otra vez el número 11, ahí está Childis. Uzun con la pelota enganchó para un lado, para el otro, le queda otra vez a Childis. No puede Childis, cayó un hombre de Turquía, el árbitro no cobró absolutamente nada. Le va quedando otra vez al 14, ahí está Van Darcy al centro, para que vaya a buscarla Muldur. El tiro de cabeza que se fue afuera, señoras y señores. Impresionante, lo tuvo otra vez Turquía, se salva Paraguay, se viene un cambio. Lo mete a Maidana, obviamente lo mete a Maidana, porque creo que Cáceres está lesionado, Cáceres. Maidana, el chico Maidana, el jugador de Talleres de Córdoba, va a entrar. Me gusta este cambio y yo creo que tiene que meterlo a Magaláes. Por favor, no sé a quién sacamos, pero tiene que entrar Magaláes. Alguien tiene que tener la pelota. No importa en qué país estés, Paraguay vive en tu corazón. Lejos de casa, pero cerca de lo que somos. Saca la pelota otra vez Gustavo Gómez, le va dejando para Galarza Fonda dejando la pelota para que vaya Cuba con la pelota enganchando otra vez el jugador Cáceres para Galarza intentó la personal, hace rebotar en un hombre de Turquía, el árbitro cobra lateral o infracción, falta, infracción contra Galarza Fonda, el tiro libre de Paraguay. Fue Faust. Obvio, se lo lleva por delante a Galarza. Galarza de buen partido, el que hizo el gol a los 1 minuto 30 y le está dando la victoria, la importante victoria a Paraguay, que le gana a Turquía. Resultado que le sirve, obviamente que le sirve. También lo vemos tirado a Orlando Gil.
Uy, Dios mío, ¿qué pasa? Ahora todos lesionados. Sí, Orlando Gil también tirado. A ver, levantate, le dice. Levantate, le dice el árbitro Orlando Gil. A ver, Orlando. Ay, le pegó mal. Se levantó Orlando, porque está en juego otra vez, Miguel. Se viene otra vez Turquía, atención, la pelota larga la va llevando otra vez el conjunto turco con Galarza Fonda, perdió. Ahí se viene otra vez Andebul. Andebul con la pelota enganchando, cruzando la mitad de la cancha, la va dejando otra vez para que vaya Damiral. Atención, ahí se viene Turquía, el pelotazo largo para Goya, para que vaya a buscarla Childis. Childis con la pelota enganchó, toca la pelota otra vez, atención, entra al área Childis, hace la bicicleta, va para un lado, va para el otro, hace la personal, toca atrás ahora, para que vaya Charanoglu, le quiere pegar el centro, para Childis, lo tuvo otra vez Demiral, prácticamente como un 9, se fue la pelota afuera, será salida, saque de arco de Paraguay. Y Orlando Gil está también, acusa una lesión. Acusa una lesión Orlando Gil. En este momento entra el chico Maidana, el jugador de Talleres de Córdoba. Entra, a ver quién sale. ¿Quién va a salir? Salió Cáceres. Sí, salió Cáceres, ya tenía que haber salido Cáceres porque estaba muy cansado. Juan José Cáceres entonces por Maidana. Maidana por Cáceres, digo, es el cambio en la albirroja. El número 28, el número 26 a la cancha. Señoras y señores, se mueve Olveira. Se mueve Olveira. Señoras y señores, se va moviendo Olveira. A ver si entra o no entra el arquero de Olimpia esta noche. Se viene con todo otra vez la selección de Turquía, la pelota larga, otra vez la va teniendo el jugador Modul con la pelota, la deja para Demiral para mandarse con la pelota, otra vez el balón para que el número 13, estamos hablando de Emali tocando el tiro al arco del jugador Can Osun. Se fue la pelota fuera de lo que se acaba de salvar Paraguay, impresionante, lo tuvo otra vez Turquía. No hay corazón que aguante, diría un relator. Por favor, aguante, corazón, aguante. Impresionante, impresionante lo que se acaba de salvar Paraguay. Lo aguanta Paraguay, aguanta el resultado 1-0. Faltan 9 minutos. Todo Paraguay corre y corre con garra. La garra guaraní es vencer o morir, Miguel. Se viene con todo Turquía, el lateral a favor, a ver qué va a pasar con esto, señoras y señores. Se nos va el partido, vos querés ganarte la camiseta de la albirroja, tenés que participar con nosotros, dejar estos 3 últimos números de cédula y tu nombre completo, desde donde nos están escuchando. Se viene a buscar otra vez el conjunto turco. Entramos en los últimos minutos, lo va teniendo otra vez Cajanoglu con la pelota, deja otra vez para que vaya a buscarle al jugador Bandarsi para Cajanoglu con la pelota, atención, que va otra vez Cadioglu al centro, al área, ha pasado, la deja correr, déjala correr Galarza, lateral de Paraguay, corren los minutos, 82 ya tenemos, está ganando Paraguay 1-0 a Turquía y se va acomodando en la tabla de posiciones. Paraguay por el momento tercero en el grupo, primero Estados Unidos con 6 puntos, segundo Australia con 3 y obviamente tiene diferencia de gol, tercero Paraguay. Último con 0 puntos, Turquía. Por el momento este resultado, Paraguay le viene muy bien para jugar su último partido. Recordamos, el 25 de junio, jueves 25 de junio, ante Australia, para ver si logra un buen resultado y quedar como segundo en este grupo. Sale jugando otra vez el conjunto de Paraguay. Le pegaron a Enciso. Tiro libre para Paraguay. En 3/4 de cancha. El tiro libre para la albirroja. La falta contra Enciso. Pasión Guaraní Radio.
llevando el corazón paraguayo a cada rincón. El tiro libre por el albirroja, la falta contra Enciso, le va a pegar el 19. Vamos Paraguay, vamos Paraguay, vamos Paraguay. Chemo Pirimbá, últimos minutos, se nos va el partido, el centro de Enciso, atención, golpe de cabeza, el arquero de manera espectacular, lo tuvo Gustavo Gómez, lo tuvo el capitán, era Junior Alonso, el que cabeceó en el área chica, lo tuvo otra vez la selección paraguaya y va saliendo del fondo otra vez el conjunto de Turquía, lo tuvo Paraguay. Lo tuvo para liquidar, lindo cabezazo Junior Alonso, por poquito el arquero se estiró y la tocó, si no era el segundo de Paraguay, una lástima. Faltan 5 minutos, hay que aguantar Paraguay, falta poco, estos guerreros que están luchando para lograr la victoria ante Turquía. Vamos Paraguay, dice la señora Alicia Cantero, viene la pelota al área, atención, el centro, sacaba Gustavo Gómez, el capitán ante la subida del jugador Denis, impresionante, cayó mal Gustavo Gómez, ahora dolorido el capitán. Otro cambio en Turquía, ya lo vamos a ir repasando, se va el número 14, Van Darse, para que entre el número 6, ya lo vamos a ver quién es, ahí está Cocu, es el número 6 que ingresó entonces. Gustavo Gómez se va levantando. El capitán con la guerra guaraní. 5 minutos y Paraguay defendiendo el resultado a muerte. Turismo Pasión Guaraní, venta de pasajes al Paraguay. Compra tus pasajes para las vacaciones de invierno. Llama al 11 35 40 0373. El pelotazo largo de Cocu, se fue la pelota afuera, córner, tiro de esquina, córner para Turquía, impresionante, lo tuvo otra vez el número 8, estamos hablando de Güler, le va a pegar Güler el número 8, el tiro de esquina para Turquía, se nos va el partido, señoras y señores, somos Pasión Guaraní, alentando al albirroja en este mundial, en el centro al área, sacaba Gustavo, sacaba Gómez, el hombre de Palmeiras, el árbitro cobra falta en ataque, el tiro libre para el albirroja. ¿Querés enviar una encomienda al Paraguay? Sí, llama al 11 35 40 0373. Pasamos a retirar tu encomienda de tu domicilio. Podés enviar tu encomienda a cualquier destino del Paraguay. Solamente llamanos 11 35 40 0373. Pasión Guaraní. A ver qué va a pasar con esto. La pelota larga para Enciso. Enciso con la pelota la va llevando otra vez el jugador Maidana. Maidana con la pelota. Otro cabezazo en el área del jugador Van Darse. Atención, la va buscando de Miral. De Miral perdió la pelota. Le va quedando otra vez a Orlando Gil. Quedan 4 minutos más lo que ya del árbitro. Se nos va el partido. Va a ganar Paraguay. Falta poquito, 3 minutos de juego nomás, se va el partido. Paraguay como lo jugó con verdadera garra, la verdadera garra guaraní, lo está ganando Paraguay. Se merecen estos muchachos, se merecen porque fueron duramente criticados. Se viene a buscarla otra vez Galarza Fonda, cayó el árbitro, cobra infracción, sí, hay falta, infracción, tiro libre para Paraguay. Pasión Guaraní, tu país, tu gente, tu radio. El tiro libre para el albirroja, la falta contra Galarza Fonda, el árbitro cobró y será finalmente pelota parada para Paraguay. Vamos Paraguay, en esta que podemos liquidar. Paraguay está consiguiendo un buen resultado jugando con 10 hombres y bueno, dando vuelta a la página después del resultado contra Estados Unidos, sí, ganando este partido, haciendo lo que hay que hacer, ganar este partido, porque merecían ganar este partido para poder aspirar a la clasificación. Enciso para el tiro libre de Paraguay. Atención, viene el centro al área. Atención, golpe de cabeza. Quedó la pelota bollando. Atención, que le queda otra vez a Paraguay. El balón largo para que vaya a buscarlo otra vez el jugador Maidana. No podía Maidana. Va buscando Enciso. Enciso, lo cargan a Enciso. Le queda la pelota otra vez a Bobadilla. No podía Bobadilla. Le queda otra vez. El arquero va saliendo. El arquero. Señoras y señores, le va quedando a Bobadilla para Chanoglu con la pelota, la va dejando otra vez, la pelota larga para Cocu, se viene Cocu, atención, le queda otra vez el tiro al arco,
Paraguay, impresionante. Lo tuvo Zoom, no pudo Zoom. Denis Hull tampoco. Orlando Gil se está convirtiendo en héroe. El héroe de la noche en Estados Unidos. Orlando Gil. Cacho Cabreras. Orlando Gil, que fue esta semana muy polémico el tema del arquero. Orlando le está dando la derecha a Gustavo Alfaro, que confió nuevamente en él. Como dijo hoy Gustavo Benítez, Orlando tiene las cualidades y lo está demostrando en este partido, que Paraguay le está ganando 1-0 y falta muy poco para terminar. Vamos Paraguay, se viene Turquía, la pelota larga para que vaya Silva. Silva con la pelota, queda la pelota bollando, se acaba otra vez con lo justo el jugador número 6. Atención, ahí está Junior Alonso dejando para Enciso. Enciso con la pelota, hace la personal, atención, se la llevó Enciso, no se la pueden parar. Ahí está Enciso enganchando, tocando la pelota al medio para Galarza. Galarza con la pelota solo frente al mundo, la pegó. Rebotaba la pelota en un hombre de Turquía. Iba saliendo del fondo de vuelta de lo que se acaba de perder Turquía, y ahora se viene la contra. Garrate, ahí está otra vez Turquía, enganchando otra vez el jugador Arda Golur. Cayó el árbitro, cobra infracción, falta, tiro libre, corresponde a Turquía. Cansado, va a entrar Canales y va a entrar Ábalos. Dos cambios hace Alfaro. Ya 7 minutos. 7 minutos dio. Otros 7 minutos más. Está acalambrado Matías Galarza, que se corrió todo. Para mí y también sale Enciso, que sale Enciso lesionado, Miguel. Y Matías Galarza acalambrado, obviamente. ¿Cómo corrió Galarza? Impresionante lo que corrió Galarza. Va a salir acalambrado entonces el jugador de la albirroja, el autor del único gol. Te juro, ya no puedo ni hablar, con todo esto. Es tremendo todo lo que está pasando en Estados Unidos. Por ahora está ganando Paraguay 1-0 frente al conjunto de Turquía. Va a ingresar el jugador de Lanús y el jugador de Independiente, ambos jugadores del fútbol argentino. Por un lado está Canale y por otro lado Gabriel Ábalos, entonces, para el conjunto albirrojo, cuando faltan cada vez menos. 7 minutos más se va a estar jugando entonces. 7 minutos más, sale Galarza, entra Canale, salió Julio Enciso, también lesionado, sí, y entró Ábalos en la selección de Paraguay. La pelota corta la va teniendo Coco con la pelota, el balón largo, atención. Sale jugando Çalhanoğlu, perdió la pelota con Junior Alonso, mandó la pelota a cualquier parte el exjugador de Boca. Vuelve a recuperar otra vez el fondo de Paraguay, atención. Sale jugando otra vez Turquía, recuperando Turquía y se viene la contra. Agarrate, que va buscándola otra vez Muldur. Muldur con la pelota, enganchando para un lado, para el otro. No quiere perder Paraguay, No quiere que se lo empaten el partido, quiere ganar. Este es el partido que tiene que ganar la albirroja. Çalhanoğlu con la pelota, a todo o nada la selección paraguaya. El balón para Alderete para Gildi al centro. ¡Oh, muy bien Canale! Canale salvando de manera... Era Gustavo Gómez el que salvaba de manera espectacular. Falta, infracción, tiro libre de la albirroja, que está defendiendo esta victoria como oro. Recordamos, Paraguay con este resultado queda tercera en el grupo. La gente impresionante. Quiero imaginarme ahí la calle Palma, el Mercado 4, en la zona de Encarnación, Itapúa, María Auxiliadora, Ciudad del Este, Ipané, Caacupé, en fin, Caguazú, Coronel Oviedo, toda la gente
mirando el televisor, no obviamente con la familia, con los amigos, sufriendo este resultado que Paraguay está ganando 1-0 y lo está jugando con mucha garra, con mucho corazón, con la garra guaraní, está defendiendo este resultado que le está ganando Turquía por 1-0. Gustavo Velázquez va para el tiro libre del albirroja, pasando a la mitad de la cancha, ver la pelota parada al centro, a larga, buscando otra vez Canales, golpe de cabeza de Gabriel Ábalos, arriba Ábalos, ganando con golpe de cabeza otra vez la pelota que va a buscar la Junior Alonso, se viene Junior Alonso, no se va la pelota entre la marca de Coco, ahí lateral del albirroja, ahí se viene a buscarle al albirroja, quiere buscar el segundo, impresionante el partido que está jugando Paraguay a pura garra por ahora. Ahí va Junior Alonso, vaya a la larga, dice. La pelota va al área buscando a Ábalos, gana con golpe de cabeza Canales. El árbitro no cobra absolutamente nada, se viene a buscar la Coco. Ahí está Coco, ganaba otra vez el jugador Ábalos. El árbitro cobró lateral de Paraguay. Lateral del albirroja. Queda cada vez menos, se nos va el partido, Cachito. Se va el partido y está consiguiendo un buen resultado, el resultado que necesitábamos. Paraguay está ganando y está jugando en el arco de Turquía con 10. Se viene Gustavo Velázquez con la pelota al centro, al área, buscando Canales, acaba con lo justo. Otra vez el número 18, estamos hablando de Mulder. Mulder con la pelota, la va dejando otra vez para Guller. Guller con la pelota ante la marca de Canales, no quiere pasar. Ahora sí se viene otra vez Guller. Guller con la pelota, sigue Guller. Atención, falta, infracción de Canales, tiro libre para Turquía. Turismo, pasión guaraní, venta de pasajes al Paraguay, envío de encomienda, giro de dinero a través de Western Union o Giro Tigo. Llama al 11 35 40 0373 o acercate en Defensa 68 63 entre Pinzón y Magallanes, enfrente mismo de la Plaza San Jorge, Loma de Mariló, Moreno. Pasión guaraní. Se viene Gildi con la pelota, enganchó para un lado, para el otro, le quiere pegar, rebotó la pelota en Maidana, otra vez se viene a buscar la Usul, ahí está Usul con la pelota, enganchó para un lado, para el otro, atención, se va mostrando Gildi, otra vez, el balón va para el número 13, ahí está Elimali con la pelota, enganchó para un lado, para el otro, le quiere pegar otra vez el balón para Coco para Gildi, ahí está Gildi con la pelota, le quiere pegar Usul. El balón rebotó en Gustavo Velázquez, directo al lateral de Turquía. Vamos, Paraguay, a aguantar. Quedan 9, 8. Atención, se viene otra vez la pelota de Turquía. Turquía y el centro al área. Golpe de cabeza. Se fue desviado afuera. Lo tuvo Denis Gol solo frente al arco. Impresionante, lo tuvo otra vez Turquía. Se salvó Paraguay. Vamos, albirroja, que conseguimos la victoria. La mano de Dios hoy esta vez estuvo con la suerte, porque la verdad que nada podía hacer con el cabezazo. Por suerte nos ayudó. Llora el jugador turco, que no lo puede creer. Por dónde se fue, Paraguay se salva y se termina el partido. Se termina este sufrimiento. Paraguay, vamos Paraguay. Sale jugando Turquía, a ver qué va a pasar con esto. La pelota larga para que vaya a buscarla otra vez. Y el jugador Van Darcy con la pelota, la deja otra vez para Modul con la pelota, enganchó, la va tocando otra vez para Denis Gol, corner, tiro de esquina, sí señor, tiro de esquina para Turquía, va Coco para lanzar el corner, o le deja el número 8, lo deja Gulder, a ver. Viene el centro al área, atención, golpe de cabeza de Ahumar Alderete, quedaba la pelota bollando, otra vez va Karanoglu y el centro al área, otra vez queda la pelota bollando, se acaba con lo justo, otra vez el fondo de Paraguay, atención, se viene Turquía otra vez, va Can Usul con la pelota, enganchó para el otro, se viene a buscar otra vez, falta, infracción, el tiro libre de Turquía. La falta de Andrés Cubas, tiro libre para Turquía, se nos va el partido, la última.
Última pelota en el área, en el corazón de Paraguay. Vamos a cruzar los dedos, va el arquero también a cabecear. Sí, van todos los jugadores. Viene el centro al área, Orlando Gil con los puños, el tiro al arco, desviado afuera, desviado afuera, desviado afuera. ¡Ganó Paraguay! ¡Ganó Paraguay! ¡Ganó Paraguay! De manera espectacular la victoria albirroja. ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Ganó la albirroja! Con aquel gol de Matías Galarza al minuto y medio, el gol tempranero. Sufrió Paraguay, pero lo ganó con alma, lo ganó con vida y lo ganó con corazón. Ahí están todos los paraguayos festejando. ¡Vamos Paraguay! ¡Sí señor! La albirroja más fuerte que nunca y siguiendo viva en esta Copa del Mundo. Turquía eliminado, Paraguay continúa por una lucha para buscar un lugar en los 16avos de final, Cachito. ¡Qué alegría impresionante! El puño para arriba de Gustavo Alfaro, de Julio Enciso, de Matías Galarza. Paraguay consigue este triunfo que tanto necesitaba Paraguay para tener aspiraciones en la clasificación. Los jugadores de Turquía se largan a llorar, no lo pueden creer. Paraguay con 10 gana este partido. Vamos Paraguay, te doy la derecha Gustavo Alfaro, te doy la derecha Gustavo Alfaro, cazador de utopías, injustamente criticado esta semana, injustamente criticado estos jugadores que le dan el triunfo. Vamos Paraguay, carajo, vamos Paraguay. Me imagino ahí en la zona de retiro, me imagino en la zona de Barraca, me imagino en Moreno, en todos lados, en Paraguay mismo, todos alegres con esta victoria. Paraguay ganó, le ganó a Turquía, tercero en el grupo, y ahora vamos por Australia. ¡Qué alegría, la verdad! Impresionante el festejo de los hinchas albirrojos. Gracias por estar. Y ahora sí se viene el sorteo. El sorteo dice: vamos arriba Paraguay. Saludos desde Bolivia, Mariano Cáceres Aguilera. El abrazo gigante. Vamos Mariano, vamos Paraguay. Ahora se viene el sorteo. Le damos unos minutos a la gente para que pueda participar. Se va la camiseta de la albirroja. Cachito, dale. Se va la camiseta de la albirroja. Agradecemos a la gente de Tapicería Ye Buenos Aires, sponsor oficial de Pasión Guaraní. Agradecemos a Turismo Pasión Guaraní, venta de pasajes al Paraguay. Ya están a la venta los pasajes para las vacaciones de invierno, pasajes desde 200.000 pesos ida y vuelta para enviar encomiendas al Paraguay o enviar dinero a través de Western o Giro Tigo. Llama al 11 35 40 0373 o acércate a la agencia Pasión Guaraní, Defensas 68 63, Pasión Guaraní, 11 35 40 0373. Vamos a hacer el sorteo, el abrazo gigante, Enciso que se va a saludar a la novia, impresionante. Aprovechamos nosotros para meter la mano en la bolsa con los papeles. Vamos a revolverlo bien, Vamos a revolverlo bien, Cachito, por favor, que no quede nadie afuera. Revolvemos bien para ver quién se lleva la camiseta de la albirroja. Hoy la albirroja gana su partido. Sí, vamos a ver.
Saludos a Daniel Sosa, el ganador que nos escribió, dice saludos desde Argentina, 440, sus 3 últimos números de documento. Daniel Sosa se llevó la camiseta de la selección paraguaya. Gracias, Daniel Sosa, por participar. Escribinos en el Instagram, @PasiónGuaraníOficial, y ahí te vamos a estar respondiendo y te vamos a estar avisando cómo tenés que hacer para retirar la camiseta en la agencia de turismo Pasión Guaraní. Claro que sí, gracias. Gracias, Daniel Sosa, por estar ahí del otro lado. Queremos que te comuniques con nosotros a través de Instagram. Y ahí te vamos a decir cómo participar, cómo retirar, tu premio que acabaste de ganar. Daniel Sosa, terminación de DNI 440, se llevó la camiseta de la albirroja. Felicitaciones para Daniel Sosa, que se lleva la camiseta del albirroja. Podés comunicarte a través de forma privada para poder hacer la entrega de la camiseta albirroja. La felicidad del pueblo paraguayo, la felicidad de todo Paraguay. El abrazo eterno para Gustavo Alfaro, Agullé Alfaro, como dijo Pedro Monge, Agullé Alfaro. Vamos, querido, quédate, profe Alfaro, quédate en Paraguay, quédate, te queremos. Vamos Paraguay, vamos por Australia el próximo jueves 25 de junio. Ahí todos para lograr la clasificación y, ¿por qué no?, el segundo puesto, Miguel Almirón. Ahí está, saludo gigante entonces para nuestro oyente que está ahí en sintonía. Vamos Paraguay, dice, gracias Daniel Sosa. Qué grande, Daniel Sosa. El abrazo gigante para vos. Comunicate por Instagram, @PasiónGuaraníOficial. Ahí te vamos a decir cómo tenés que hacer para retirar tu premio. Te ganaste la camiseta de la selección paraguaya para alentar este jueves. Este jueves te queremos ver puesto la camiseta de la selección paraguaya. Gracias a todos por estar participando. El jueves vamos a estar, por supuesto, también vamos a estar con el partido de Argentina y todo el mundial en Pasión Guaraní. Cachito, se viene, la verdad, que una cobertura espectacular. Así es, Miguelito Almirón. Así es, bueno, agradecer a todos nuestros sponsors y bueno, nos vamos a ir seguramente en las calles de Paraguay, el festejo en la calle Palma, en el Mercado 4, en Capiatá, en todo Ciudad del Este, Encarnación, en todos lugares, y acá en Buenos Aires también, obviamente, Retiro, Constitución. Vamos todo el obelisco a festejar. Paraguay le ganó a Turquía. ¡Vamos, Paraguay! Bien, muchísimas gracias. Saludamos a Nuestra Señora de la Albirroja, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Transportando la ilusión de todo un país. Muchísimas gracias también a Western Union por estar compartiendo con nosotros Turismo Pasión Guaraní. A Tapicería Che Buenos Aires, el abrazo gigante para él también. Nos vamos despidiendo, que la pasen bien, buen resto de jornada. Gracias por estar con nosotros en este momento. Miguel Almirón es mi nombre, Cacho Cabreras en los comentarios, en la dirección. Nos despedimos hasta la próxima, cuando el fútbol nos vuelvan a llamar. Muchas gracias, chao.